La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Cafetera. Al calor de la última desvirtualización he decidido por fin hacerme mecenas. No sé muy bien por qué había esperado tanto. Soy uruguaya y hace 15 años emigré a Ibiza por amor y necesidad. Y me he quedado por deseo y voluntad. Empecé a escuchar La Cafetera en un momento personal marcado por las pérdidas y los cambios. Es por eso que ir hacia el bus y oír: si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola, significó muchísimo para mí. Soy porque pertenezco. Larga vida a La Cafetera y a la resistencia. Un abrazo enorme. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. It would be the first pandemic in history that could be controlled. The decisions we all make can influence the trajectory of this epidemic. Let hope be the antidote to fear. Un'Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola. Hace ya un par de semanas el Gobierno de España se ha puesto a elaborar un plan de choque que vamos a poner en marcha cuanto antes y sobre todo lo vamos a hacer en colaboración y coordinación con los agentes sociales. Estas son las principales medidas que entrarán en vigor el próximo miércoles, día 11 de marzo, en el medio educativo. Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos. Podemos confirmar que se centra fundamentalmente en la ciudad de Vitoria. El Gobierno vasco ha resuelto, como decía, estamos hablando de una acción temporal. La actividad docente presencial durante los próximos 14 días. El Partido Popular va a solicitar la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sede parlamentaria para que explique la gestión de la crisis del coronavirus. Aunque seguramente nos gustaría hacer más, creo que se vayan a poder limitar más desahucios en España, que se vayan a poder frenar más desahucios, es una buena noticia. Golpe de Estado fascista, racista, patriarcal, policial, militar y religioso, un golpe al pueblo que actualmente se mantiene con represiones desde el gobierno de facto. Buenos días, Cafetera. Ya habíamos dicho que en la medida en que aumentasen los contagios, la calma iba a ser muy difícil de mantener, y mucho más con fallecidos en las portadas de los periódicos y con reportajes en bucle en las televisiones sobre las medidas de los gobiernos en todo el planeta. Tal y como está ocurriendo. Respecto al coronavirus se puede decir poco nuevo en realidad. Sigue siendo igual de grave que hace una semana y eso sí, parece altamente probable que se va a extender tanto que nos va a obligar a acostumbrarnos a convivir con ello. Pero no hay variación en el diagnóstico científico. Sin embargo, de un lado hay quien cree que estamos ante una epidemia apocalíptica y de otro lado quien piensa que estamos ante un simple resfriado.
Y como todo en el mundo de los adultos, probablemente ni estamos ante lo uno ni estamos ante lo otro. La ciencia insiste en que fundamentalmente lo que tenemos es un problema de gestión del sistema. Y no solo del sistema sanitario, también del sistema de gestión social. Ahora, en una ciudad de la importancia de Madrid o de Vitoria, se van a cerrar los colegios y es fácil prever que otras ciudades seguirán el mismo ejemplo. Eso implica niños en casa, alguien que se quede a cuidarlos y la cadena, a partir de ahí, el eslabón, las piezas de dominó, no hay más que imaginárselas. Anoche incluso ya había colas en los supermercados y estanterías vacías, aunque los proveedores dicen que no habrá problema de suministros. No lo sabemos, lo que sí que sabemos es que tenemos que empezar a conjugar la racionalidad con los temores. No sería malo haberlo hecho antes. Tenemos demasiadas asignaturas pendientes en esta sociedad. Y no es por ser agorero en estos tiempos, pero los índices de muerte por contaminación siguen subiendo. A nadie parece importarle, nadie parece tomarlo en serio. Los polos se deshielan, la gente hace tours para verlo. El equilibrio del consumo y el respeto ecológico se rompió hace mucho tiempo y, como decían en Twitter, pánico al coronavirus pero fumando desde los 13 años. Hombre, algo deberíamos empezar a revisar en nuestros comportamientos. Lo único que recomendamos encarecidamente desde este programa es que antes de contribuir a propagar el miedo, escuchemos a los científicos, solo a los científicos. No a los analistas, no a los periodistas, a los científicos, a los que están enviando los mensajes con certezas de investigación. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Muy buenos días a todas, bienvenidas una mañana más a este programa. Bueno, lo cierto es que se han tomado medidas muy importantes, muy disruptivas en algunas grandes ciudades. Ya hemos visto lo de Madrid. Ayer la noticia fue recibida en algunos hogares como un auténtico jarro de agua fría. Los niños no podrán ir al colegio, las criaturas no podrán ir al colegio, tampoco universitarios, tampoco educación media y tendrán que quedarse en casa. Y como además se ha puesto mucho el foco en que las personas mayores aquellas que tengan alguna insuficiencia respiratoria, pues son especialmente susceptibles de sufrir la parte más severa de los contagios, pues entonces nadie recomienda tampoco que los niños estén con los abuelos. Así que de manera que tenemos ataque de pánico en los hogares. Ya no se sabe si el virus tiene algo que ver o si lo que tienen es pánico a tener que convivir durante 15 días con los niños en casa. No es una gestión sencilla, para muchas familias. Esto es un conflicto verdaderamente duro, a ver cómo consiguen conciliar la vida laboral con la vida personal. Y todo esto se está pidiendo ayuda a las empresas para ver cómo lo hacen. Bueno, el caso es que esto ha desatado todo tipo de teorías y seguimos insistiendo. Los científicos siguen diciendo lo mismo que decían y sigamos fijándonos en lo que dicen los científicos. Va a ser cada vez más difícil porque, insisto, estamos en el comienzo. Dentro de 15 días se espera que sea el gran pico donde se manifiesten los contagios, el número de contagiados y, por lo tanto, las consecuencias de esos contagios. Y ahí vamos a tener cifras verdaderamente, digamos, impactantes en las portadas de los periódicos durante 15 días, así que conviene mantener un poquito el sosiego y la calma. Vamos a tener que acostumbrarnos, eso sí, a pasar tiempo en casa, a conversar con las amistades a través de teléfono móvil. Vamos a tener que pasar tiempo seguramente escuchando La Cafetera y comunicándonos a través de videoconferencia, de WhatsApp vídeo, de lo que sea. Hoy estaba hablando con mis amigos de Castellote. Digo, ¿quién nos iba a decir a nosotros? Claro, no se puede frivolizar mucho con esto porque hay gente que está muy asustada. Aunque en España, como todos tenemos un poquito esa raíz cómica, hace que estén volando los memes a través de las redes sociales. Pero hablaba con mis amigos de Castellote. Hay diferentes preocupaciones, pues unos por unas razones, otros por otros. Están repartidos por diferentes lugares de España. Digo, ¿quién nos iba a decir a nosotros que con 14 años nos comimos un murciélago y el cactus de la vecina de al lado? Fue una noche de borrachera, todo hay que decirlo. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a vivir una crisis sanitaria derivada de esto? Bueno, pero lo cierto es que más allá de las cosas tenemos muchos asuntos sobre los que reflexionar, insistiendo que hay que seguir los consejos de las autoridades y seguir las informaciones emanadas de la ciencia, directamente de la ciencia. Y con estos dos remedios, más lavarse las manos, podemos tener la conciencia por lo menos un poco tranquila. Vamos a ver qué es lo que analizan las portadas de los periódicos y a partir de ahí os vamos a contar algunas cosas curiosas, porque en todo caso es verdad que, bueno, la historia nos deja situaciones muy llamativas. Ha estado circulando estos días por las redes sociales algún audio que quiero que escuchéis después, porque un audio del año 2010, es un audio de Hemeroteca,
en el que Iñaki Gabilondo reflexionaba sobre la gripe A, cuando fue destapado que en la gripe A, en el pánico a la gripe A, habían influido los laboratorios farmacéuticos. Esto ha sido puesto muy en evidencia en los últimos días. No es que sea comparable una cosa con la otra, solo el tiempo dirá en qué situación nos encontramos, pero estaba hoy recuperándose, primero porque hay una cierta desconfianza a que el pánico que se ha desatado esté a la altura del riesgo que nos dicen, y en segundo lugar porque lo que no es buen consejero, lo que no es buen compañero es el pánico. Ya lo hemos estado viendo con las colas anoche en los supermercados. Desde luego, lo que no cabe es lugar para el pánico, porque eso sí que hace que se desplome el castillo de naipes al completo. Pero entonces se recuperaba en el año 2010, luego si queréis lo escuchamos. Iñaki Gabilondo, hablando sobre la gripe A, un pequeño fragmentito, luego escuchamos el resto del audio. Esto fue en 4 Televisión, yo recuerdo en aquella época estaba en ese informativo con Gabilondo. Muchos lo venían sospechando, muchos lo venían diciendo en voz baja, pero hoy, como ya les hemos contado, alguien lo ha denunciado alto y claro. El presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, es un alemán que se llama Wolfgang Godard, ha acusado al lobby de los laboratorios farmacéuticos de organizar la psicosis de la gripe A. Este caballero es médico, es epidemiólogo y fue miembro del SPD, del Partido Socialista Alemán, y ha ofrecido unas extensas declaraciones al diario francés L'Humanité en las cuales atribuye a la Organización Mundial de la Salud la responsabilidad de esa ola de histeria que todos hemos vivido. Son casos diferentes, fue en el año 2010, pero también está bien tener un poco de memoria porque a lo mejor nos ayuda también a contener los efectos del coronacircus, del pánico sostenido que se está dando a nuestro alrededor. Bueno, muy buenos días Eurídice, buenos días Edi Muscus, buenos días Nacho Escursel, buenos días Sidra Alcat, Lara Cor, buenos días Xavi Gracia, muy buenos días. Bienvenidos un día más a este programa, os agradecemos mucho la participación. Buscadora Estrellas, Angélica Llamera, Hop Green, Fran Moreno, Manuel, Elena Noruega, Rubén, Vladimir, Escolástica, Ángel Trianero. Vamos a analizar, os pedimos que utilicéis el siguiente hashtag, almohadilla, la cafetera cautelas. Hoy además es miércoles, hablaremos de ecología, hablaremos de medio ambiente, es martes, perdón, hablaremos de medio ambiente, de ecología, lo haremos con Juan López de Uralde aquí en la cafetera, porque esto es la cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Dice mi amigo Juanjo de Castellote que está escuchando el programa. Sí, estás escuchando, pero del murciélago no dices nada. De eso es de lo que hay que hablar. De aquellos, ahora hay que confesarlo, aquellos jovenzuelos que hace 30 años se comieron un cactus de una de las vecinas de Castellote y metieron dentro un murciélago. Y también fue devorado. En fin, por si acaso la memoria nos falla. En fin, bueno, que hay que cuidarse un poco, eso es verdad, y que en todo caso son tiempos para el sosiego, para la calma, para la tranquilidad, para los amigos y también para reflexionar un poco de que a lo mejor el sistema, el mundo tal y como lo conocemos, pues se hace a veces un poquito insostenible. Pero vamos a hablar de todas estas cosas, vamos a repasar las portadas, porque os podéis imaginar que esta mañana protagonizan todos los temas de portada el cierre de las aulas en Madrid y Vitoria. Es 1,5 millones son 1,5 millones de alumnos y eso, claro, tiene consecuencias muy importantes para la vida de las familias, los que se van a quedar en casa. Alumnos desde infantil a las universidades, 15 días sin clases. Sanidad ha rectificado sobre la suspensión de las actividades escolares y las autoridades recomiendan el teletrabajo y evitar reuniones y viajes. Claro, es importante, ayer nos decían sí, pero no se están prohibiendo las aglomeraciones, no se está impidiendo, por ejemplo, las del 8M o las de Semana Santa ahora en Sevilla o las de las fallas que van a tener lugar el próximo fin de semana, pero nos decían desde el gobierno que es muy difícil, porque no se trata solamente de prohibir las grandes aglomeraciones. Es que, ¿qué sentido tiene prohibir una gran concentración de gente si no prohíbes, por ejemplo, el tránsito en el metro? Así que si decides prohibir las grandes aglomeraciones, tienes que tomar una decisión que sea completa, no puedes hacerlo de forma parcial. De manera que, en realidad, la decisión ya tiene más algo de tinte político, salvo que lo que quieras es enviar un mensaje a la población, pero decían sobre todo quienes están llevando la gestión de la crisis sanitaria, la parte científica, decían no corresponde a los científicos tomar decisiones para el envío de mensajes de tranquilidad o de sosiego o incluso, sino intentar controlar los focos.
y no sería muy útil controlarlo en una manifestación, pero no controlarlo en una movilización, pero no controlarlo, por ejemplo, en los metros, en los trenes, etcétera, etcétera. Así que no son medidas que se puedan tomar si no se hace de forma integral. Así que son decisiones muy complejas, no son sencillas, entiendo, cada uno se nos ocurren un montón de soluciones, pero los expertos, que son quienes las tienen que tomar, pues tienen que atender a muy, muy diferentes valoraciones. Bueno, en este escenario de crisis del coronavirus es verdad que ha cambiado en las últimas 24 horas porque Sanidad ha admitido que existen focos fuera de control en la Comunidad de Madrid. Había más contagios de los que imaginaban las propias autoridades porque muchos no estaban ni siquiera diagnosticados. Y cuando ha empezado la gente a asistir a los hospitales y a hacerse las pruebas, entonces se han empezado a detectar muchos más casos. Hoy en la portada del periódico El País, este es el titular. En todo caso, la Sanidad es verdad que ahora va a tener que enfrentarse a un auténtico stress test. Ya lo habíamos dicho aquí en el programa. Bueno, vamos a analizar las portadas, vemos cuáles son los titulares, vemos cuáles son las reacciones políticas y después tenemos oportunidad de comentar muchas otras cosas. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Venías en metro? No, bueno, hoy he venido andando, sí. Sí, pero bueno, que vengo en metro prácticamente todos los días y de momento no ha pasado nada. Bueno, la cosa es cómo lo está tomando la gente, ¿no? Ayer claro, porque en todo esto luego los memes también han hecho su trabajo. Decían, sí, mucho pánico a las concentraciones, pero estaba todo el mundo haciendo cola en el supermercado con el carrito bien agarrado. Y bueno, nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con esto. Alguien me decía, bueno, yo pasaba las nevadas cuando era pequeño y vivía en Alemania. Y a veces nos tocaba vivir en un pueblecito al lado de una gran ciudad y me decía, a veces nos tirábamos 2 semanas. Dice, bueno, nosotros porque íbamos en trineo. Pero bueno, y aquí en algunos pueblos también, o sea que tampoco... Lo que pasa que, bueno, yo creo que también es un poco lo que comentábamos hace ya unos días, que lo comentábamos además con ese profesor, que hablábamos de por qué también nos atrae tanto el miedo, ¿no? Es como que tenemos ahí una relación de amor-odio con el miedo y nos gusta también pues ir compartiendo, ¿no? Muchas informaciones, entrar en la masificación de informaciones, entrar en el pánico, y yo creo que eso es lo que tenemos que vencer sobre todo, y si conseguimos vencer el miedo podremos vencer al coronavirus, ¿no? Yo creo que ese tiene que ser el mensaje. Bueno, aquí lo que es muy importante es seguir las recomendaciones de los científicos. Las recomendaciones de los científicos. No han variado el conocimiento que se tiene sobre el virus, no ha cambiado su preocupación sobre el virus, sigue siendo muy similar, y lo que está cambiando es la preocupación de la gestión sanitaria, la expansión, la extensión del virus, y por lo tanto lo que hay que seguir son las recomendaciones de las autoridades y intentar llevarlo lo mejor posible, porque vamos a tener que aprender a convivir con esto. La ciencia lo que nos está diciendo es que muy probablemente va a ser un virus estacional que todos los años se va a manifestar, así que salvo que cambien de... Mañana volveremos a hablar en todo caso con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, ya lo hicimos la semana pasada y vamos a ir intentando actualizar la información, pero desde la perspectiva más científica, insisto, desde los expertos, los que saben, porque primos y cuñados tenemos todos, y lo que queremos es que la gente que tiene los datos, no las interpretaciones de los datos, nos diga cuál es, porque luego hay hasta matemáticos haciendo proyecciones en las redes sociales que dicen, hombre, no es lo mismo hacer una proyección matemática que una proyección virológica. Es diferente, son disciplinas diferentes y requieren de conocimientos diferentes, así que intentemos hablar con quienes hacen esto, con gente como Sonia Zúñiga, con quien hablamos la semana pasada, que tiene 20 años de experiencia en esta materia, así que algo de esto entiende. Y también yo creo que intentar no solamente aludir a las malas noticias sobre este tema, sino también a las buenas, recurriendo a los datos oficiales, ¿no? La OMS ha anunciado que más del 70% de los infectados por coronavirus en China ya se han curado, más del 70%, así que creo que también hay que destacar estos datos oficiales, sobre todo además si son buenas noticias, y esto da una calma y un sosiego a la sociedad. No, el problema además es, como dice Paco Vázquez, que no es exclusivamente, este no es un asunto únicamente sanitario, está en los efectos colaterales derivados de lo que puede acarrear en muchas áreas. Y esto tiene consecuencias muy importantes, lo hemos visto en la economía. Si estábamos en las puertas de una desaceleración muy importante, ya estaba siendo acusado por las principales instituciones financieras. El problema es que esto viene y se solapa encima, y eso supone que si muchas actividades cierran tiene consecuencias directas también sobre el empleo. Hay un montón de gente en los bares, por ejemplo, imaginaos, en las concentraciones, lugares aquellos donde hay concentraciones de gente que ya hablan, dicen, claro, puedo mantener la plantilla de camareros y además en profesiones en las que la estabilidad no suele estar asociada. Así que las consecuencias de todo esto, el problema es que es una cadena
mediana de cosas. Por eso es muy importante un equilibrio entre el rigor de lo que dice la ciencia y también la sensatez y también una cierta calma y una cierta tranquilidad, porque insisto en que no nos queda más remedio que convivir con esto de esta manera. Así que, bueno, cada uno, en todo caso, el miedo es libre y cada uno, pues habrá gente que no esté absolutamente nada preocupada y otros que estén completamente preocupados. Bueno, lo importante es que intentemos mantener dentro de todo una cierta organización de la sociedad para que las cosas funcionen con la mayor normalidad posible en este tiempo de incertidumbres. En todo caso, el compromiso de la cafetera sigue muy firme. Vamos a estar aquí acompañándoos. Vamos a intentar aportar la mejor de las informaciones posibles, la más precisa. Luego cada uno ya hacéis vuestras valoraciones y ponéis vuestras opiniones sobre la mesa. Hasta el ABC ya coincide en esto, el periódico ABC. Dice, la amenaza es el virus, pero el enemigo es el pánico. Dice, Sanidad reconoce focos incontrolados, Madrid cierra colegios, guarderías y universidades de la comunidad, el Gobierno recomienda a las empresas teletrabajo y evitar reuniones presenciales en Madrid, Vitoria y La Bastida, y Sánchez anuncia un plan de choque económico, dice, no concreta medidas tras el peor desplome bursátil desde el Brexit. Pero en efecto, como dicen ya los medios conservadores, la amenaza puede ser el virus, pero el verdadero enemigo es el pánico. También el descontrol del virus obliga a cerrar colegios en Madrid y Vitoria, eso es lo que dice hoy el periódico El Mundo. También parálisis por el coronavirus, portada hoy del periódico La Razón. España sigue la vía italiana tras superar la barrera psicológica de los 1.000 infectados. Dice el periódico La Razón, que habla de psicosis en el supermercado. Habla del IBEX también, su peor batacazo desde el Brexit y el petróleo, el mayor en 30 años. Y también en La Vanguardia, Italia cierra fronteras, Madrid envía a los estudiantes a casa. Y esto es el asunto que monopoliza la actualidad a día de hoy. En la Organización Mundial de la Salud, el director general de la Organización Mundial de la Salud, las decisiones que se tomen pueden influir en la trayectoria de la epidemia. Lo que se persigue es controlar la escalada de asistencia sanitaria. Es decir, os lo contábamos ayer, no es lo mismo que en 10 días haya 10 infectados y se presenten todos el primer día en el sistema sanitario o que cada día se presente una persona. No es lo mismo, es el mismo número de infectados, el número puede ser alto, las estructuras sanitarias tienen capacidad de asumirlo siempre y cuando se produzca de forma escalonada. Se confía en que la llegada del verano pueda restar además el número de contagios y bajo esas premisas lo que se está tratando es de ralentizar en la medida de lo posible los contagios, insistiendo en que es a las personas que tienen patologías previas o personas mayores las que fundamentalmente afecta. No siempre, pero fundamentalmente. Y en eso se habla de los porcentajes que van del 0,7 al 1,3%, dependiendo de la franja de edad y de otras consideraciones que se van estudiando prácticamente cada día. Pero más allá de eso, el director general de la OMS lo que dice es que las decisiones que se toman puede influir realmente en la manera en la que el virus se expanda o no y llegue a un punto en el que podamos terminar conviviendo con él. The threat of a pandemic has become very real, but it would be the first pandemic in history that could be controlled. The decisions we all make can influence the trajectory of this epidemic. Let hope be the antidote to fear. Eso decía el director general de la OMS. También, desde el Gobierno de España, el presidente del Gobierno pide serenidad y poner en valor el sistema de salud español. Es verdad que ahora insistimos en lo que decíamos hace unos días en el programa. Se va a poner todo en marcha, todo un stress test en la sanidad pública española, que es la que va a asumir fundamentalmente el choque, la batalla contra el coronavirus, los contagios en aquellas patologías más severas que pueda desencadenar. Pero, en efecto, hay que ponerlo en valor. Muchos años de intentos de deteriorar el sistema que ahora, bueno, nos arrepentimos. Ahora es cuando miramos y vemos que tenemos una joya de la corona en comparación con los sistemas sanitarios de otros países. Aún así, va a estar sometido a una profunda tensión, puesto que no es fácil asumir una oleada de contagios en una enfermedad respiratoria como la que dicen los científicos. Estamos en la antesala, así que Sánchez pide serenidad. Hace ya un par de semanas el Gobierno de España se ha puesto a elaborar un plan de choque que vamos a poner en marcha cuanto antes y, sobre todo, lo vamos a hacer en colaboración y coordinación con los agentes sociales. Quiero lanzar, en consecuencia, un mensaje de unidad, de serenidad y de estabilidad. Esta es una causa que no distingue ni de ideas ni de colores y se está demostrando también que ante un problema que nos afecta a todos,
sabemos dar una respuesta de país que nos protege a todos. Tenemos un sistema sanitario robusto, dotado de excelentes, extraordinarios profesionales. Bueno, eso decía el presidente del Gobierno y pedía serenidad y confianza en el sistema. También desde Euskadi, el Departamento de Salud anuncia el cierre de centros educativos en Vitoria. Siguiendo las recomendaciones y directrices de las Naciones Unidas y de la OMS, y teniendo en cuenta el progresivo aumento de casos, especialmente en Áraba, pero podemos confirmar que se centra fundamentalmente en la ciudad de Vitoria, el Gobierno vasco ha resuelto, como decía, reforzar medidas de contención de la epidemia. Eso decían desde el Gobierno vasco. También desde Madrid hubo cierta polémica ayer política, aunque conviene alejar las polémicas políticas, pero hubo cierta polémica porque la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció el cierre de los centros educativos, pero lo hizo simultáneamente mientras estaba compareciendo el ministro de Sanidad, y entonces se le ha reprochado que no tuvieran algo más de cautela y no esperasen, en fin, que intentase de esta forma tan propagandística solapar un discurso con el otro. Estas son las principales medidas que entrarán en vigor el próximo miércoles, día 11 de marzo, en el medio educativo. Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos. Universidades, bachillerato, educación secundaria, educación primaria e infantil, guarderías y formación profesional. Únicamente en los centros de educación especial sí seguirá ofreciéndose asistencia sanitaria. Recomendamos la continuidad de la formación online y también se suspenderán, por tanto, las actividades complementarias educativas. Así que medidas muy importantes. La oposición pide la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Solicitar la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sede parlamentaria para que explique la gestión de la crisis del coronavirus. Entendemos, en esta ocasión sí, no como cuando dilata otras peticiones de comparecencia, que pueda hacerlo cuando estime que las cifras o los planes ya emprendidos lo hagan recomendable. Es compatible pedir aclaraciones o información por los responsables, también políticos y gubernamentales, pero al mismo tiempo pues que esa acción parlamentaria no divida una unidad de acción, que es que todos tenemos que estar unidos en el combate de esta crisis sanitaria. Bueno, pues ahí oteando. Ahora ya no va a poder otear desde... Bueno, sí, de momento sí, desde las calles de la ciudad. Javier Gallego, buenos días. Sí, sigo oteando la ciudad. Hoy un poco más fantasmal que ayer. Pero bueno... La gracia es que no tienes hijos. La calma. ¿Perdón? Que desgracia es que no tienes hijos, que no vas a tener que convivir los próximos 15 días con ellos. Sí, bueno, así compartís conversaciones que ya no hayáis tenido, jugáis más de lo normal, en fin, igual es un momento de reencuentro entre las familias. Tampoco veamos el lado positivo de todo esto, aunque es verdad que va a ser muy difícil para muchas organizarse, no es fácil con los trabajos que tenemos, pero efectivamente todo el mundo, dadas las recomendaciones sanitarias, va a tener que hacer pues una nueva rutina y acostumbrarse, esperemos que sea por poco tiempo, a los cambios que nos digan que tenemos que llevar a cabo para intentar evitar la expansión. ¿Qué te parece todo esto? Porque hoy ves las portadas y la verdad, claro, el mundo se divide hoy entre apocalípticos y gente que considera que estamos frente a un resfriado, que digo yo, hombre, en el mundo de los adultos nunca es ni una cosa ni la otra. Siempre solemos estar a medio camino entre ambas cosas, ¿no? Pero es verdad que hoy o eres apocalíptico, en cuyo caso hay gente que se enfada, o minimizas el riesgo, en cuyo caso hay gente que se enfada muchísimo también. Así que eso es una tierra complicada. Bueno, siempre. Pues el justo medio que preconizaba Aristóteles. Es decir, efectivamente no es un resfriado común porque no conocemos todavía la cura y como virus se está estudiando su forma de contagiarse y de transmisión, y esa ignorancia pues provoca miedo, es lógico, pero tampoco puede provocar pánico porque su virulencia y letalidad es baja. Que hay mucha gente la contagia, pero es muchísimo menor la gente que muere por ello. Y además, como ocurre en otros, es que lo hemos repetido, en otros
virus de la misma índole, gripales, pues son las personas que desgraciadamente tienen otras dolencias que se le agravan con este virus. Es decir, hay muchísima más gente que lo está adquiriendo y curándose sin tener la medicación que la gente que está muriendo por él. Pero claro, cuando las cifras empiezan a aumentar, sobre todo el miedo a que le toque a uno, pues es lógico y razonable. Pero vamos a insistir en lo que hemos insistido las semanas anteriores. Es decir, estamos hablando de poblaciones todavía muy reducidas, estamos hablando de que la virulencia no es catastrófica y mantengamos la calma. Es verdad que las cifras, las recomendaciones, los titulares de prensa parece que hablan del apocalipsis, pero vamos, hemos estado en una manifestación del 8M rodeados de miles de personas y aquí estamos sanos y salvos. Podemos seguir caminando por la calle sanos y salvos, porque en realidad es verdad que si lo pensamos, y tú lo decías bien, esto no es muy diferente a una gripe, a diferencia de que no tenemos un tratamiento, pero su índice de mortalidad pues está incluso por debajo en algunos países, ¿no? Así que no hablamos de las cifras de la gripe, que al mismo tiempo está matando a mí lo que me parece fascinante son los equilibrios que están haciendo algunos, los liberales, para defender que van a ser necesarias ayudas estatales porque las empresas están soportando un estrés muy importante y a la vez, claro, hay que desviar toda la atención sanitaria a los centros públicos, que son aquellos capacitados, no los seguros privados. No vaya a ser que tengan que asumir ahora los costes derivados de la enfermedad. Cuidado, centros de salud, en fin. Y todo esto... Acabas de dar en el punto. A mí me parece muy interesante esto que acabas de señalar, Fernando, porque me parece uno de los kits de la cuestión. Cuando uno tiene que afrontar problemas globales y colectivos y sociales, es donde hay que defender un modelo u otro. El modelo social y público que protege a las personas y los ciudadanos independientemente de su clase, de su extracción, de su origen, y el modelo neoliberal en el que sálvese quien pueda. Y curiosamente el modelo neoliberal es lo que yo digo, es el socialismo para empresas, es decir, cuando vienen mal dadas, por favor financienos, por favor inyecte usted dinero público para que nosotros no nos gastemos un duro. Bueno, pues aquí es donde hay que empezar a elegir como ciudadanos qué sociedad queremos. Un sistema en el que la sanidad pueda cubrirnos a todos y esté preparada para circunstancias como las presentes, o un sistema todo privatizado en el que, como pasa en Estados Unidos, y se las van a ver y se las van a desear ahora en los próximos días o semanas, pues es totalmente a la indigencia y desamparado ante circunstancias adversas. Está muy bien a lo que has señalado, me parece que es un momento también en el que uno tiene que darse cuenta de la sociedad en la que vive y es cuando llega el peligro, ahí es donde uno se enfrenta a la realidad. No, y además mucha gente estaba poniendo en evidencia precisamente que medidas como la de cerrar los colegios también tienen un sesgo de clase, porque claro, la gente que tiene recursos puede permitirse que alguien se quede cuidando a los niños. La gente que no tiene recursos ve amenazado su puesto de trabajo, porque tiene que quedarse a cuidar a los niños también, pero no puede ir a trabajar. Absolutamente, y por eso esta contingencia también debe ser observada con mucha rigurosidad por el gobierno. Un gobierno que se dice de izquierdas y progresista tiene que pensar en esto. Aquí los privilegiados asumen mucho menos el golpe que los más vulnerables. Entonces, a mí lo que me preocupa realmente de esta crisis del coronavirus es lo que puede afectar en la crisis que ya se estaba fraguando y que puede acelerarla. No hay más que ver los índices bursátiles, pero sobre todo la retracción que habrá por parte de la compra y del mercado, la retracción que puede haber en un país como España de todo el turismo, que empezaba ahora y que va a desaparecer o que va a mermarse en gran medida. Así que eso sí que es muy preocupante porque todavía no nos hemos levantado de esta crisis que se ha convertido en crónica y parece que puede azotarnos muy rápidamente. Y eso también va a afectar al gobierno de este país y va a afectar al advenimiento y extensión de los ultranacionalismos y las ultraderechas. Así que estamos otra vez gestando un escenario perfecto, una tormenta perfecta para que caigan chuzos de punta. Y yo creo que hay que estar preparados para esto y que el gobierno de coalición debería prever, no a 2 semanas vistas, sino a 2 años vista, lo que puede pasar y las consecuencias que esto puede tener, porque puede haber afectado muy, muy duramente
a su propio mandato. Hemos visto, por ejemplo, cómo se pone también en cuestión la sanidad privada en Estados Unidos, de la que hablabas. Ha habido un tuit muy interesante de Juan Ramón Rayo, este economista liberal que se pasea por las televisiones, muy joven, que habla así con mucha grandilocuencia de cómo hay que vaciar el sistema público y todo esto, y muy aplaudido también. Y entonces decía que era un bulo lo de que en Estados Unidos se estaba cobrando por los test del coronavirus. Decía que cuestan más de $3.000. Adivinad, es un bulo. Y le ha contestado una ciudadana que vive en Estados Unidos y dice, no es cierto. Dice, no es un bulo. Aquí el test es gratis, pero la atención en urgencia son entre $1.400 y $3.000. El seguro médico te cubre el 20%. De hecho, te cubren los primeros $7.000 por persona, los tienes que pagar tú. A partir de ahí, entonces el seguro puede hacerlo. Y además, sin aportar eso, sin tener en cuenta la cuota que ya vienes sosteniendo durante el resto del año, etcétera, etcétera, ¿no? Que son muy altas. Y decía, hombre, un poquito de cuidado porque en efecto uno puede defender, pero tiene que hacer un poco de equilibrios, pero con datos con datos encima de la mesa, ¿no? Bueno, yo es que el planteamiento ideológico del señor Rayo no lo comparto en absoluto, porque además es de los que quiere acabar con las enfermedades aplicando las mismas curas que han provocado los síntomas. Es decir, es de los que dice que el mercado neoliberal, si no se regulase en absoluto, acabaría bajando los precios del alquiler. Y entonces, claro, la carcajada ya uno le entra por dentro cuando ve la realidad de la que vivimos, y este es un ejemplo también palmario y evidente de lo mismo. Es decir, el mercado a su libre albedrío ya ha provocado suficientes estragos como para que no sepamos que esto es así. Lo que hay que hacer ahora mismo, efectivamente, son políticas públicas y sociales para amortiguar el golpe, sobre todo en aquellos y aquellas que lo van a recibir con más virulencia. Oye, ¿con qué vais hoy vosotros? Pues mira, nosotros no teníamos previsto que esto se fuera de las manos y grabamos una entrevista hace unos días con un personaje que venía muy al hilo del 8 de marzo, con Martha Cooper, que es la pionera de la fotografía del grafiti. Esta mujer hizo con otro compañero un libro que después se convirtió en la Biblia, que circuló por todo el mundo y que permitió que el grafiti de Nueva York se extendiese por el planeta, se copiasen las técnicas y demás. Esta mujer ha sido pionera en muchos sentidos. Fue una de las primeras fotógrafas que trabajó como becaria para el National Geographic, ha viajado por todo el mundo, está considerada la abuela de la cultura hip hop y la cultura urbana, esto que ahora está tan de moda. Pues ella fue la primera que iba incluso con los propios breakdancers y grafiteros noche y día fotografiando todo lo que hacían, ¿no? Y popularizó esta cultura en todo el mundo y ahora mismo se está homenajeando a su figura gracias, entre otras cosas, a una película maravillosa que recomiendo, un documental que se llama Martha, Picture Story, una historia en imágenes que recuerda toda esta trayectoria y es increíble. Ella sigue yéndose a los túneles con los grafiteros a ver cómo pintan. Y el documental lo vais a flipar si vais a verlo. Y es un personaje muy, muy interesante y la verdad es que lo estuve el otro día aquí con Okuda. No sé si conocéis uno de los artistas urbanos más conocidos, más internacionales de nuestro país, y con otros dos compañeros grafiteros, Ross 333 y Spock. Así que van a estar... Sí, la verdad que fue muy, muy interesante y os lo recomiendo. Si queréis dejar de pensar un rato en el coronavirus, pues nosotros nos hemos ido por otro lado. Por cierto, que yo hablaré también del otro virus, el coronavirus, que afecta a la monarquía, aunque algunos traten de ponerle mascarilla, ya sea en las instituciones o en la prensa mayoritaria. De eso también voy a hablar. Sí, además muy interesante. Hoy en el diario.es decían: los límites de la inmunidad de los ex jefes de Estado permiten investigar a Juan Carlos I en otros países, porque a lo mejor aquí en España no se va a poder investigar. Pero luego es absolutamente verdad. Y luego otra cosa. Aquí la inviolabilidad del rey, y esto no hay más que leer a algunos juristas, se malinterpreta. La inviolabilidad del rey solo se refiere a los actos que ejecuta como jefe de Estado, es decir, a la firma de documentos o la representación estatal que hace. Pero todos sus asuntos privados y todo lo que no esté circunscrito a ese aspecto de inviolabilidad no es inviolable. Por supuesto ya no lo es porque ahora es el emérito, pero tampoco lo era en su momento. Es decir, que si uno se lee el artículo de la Constitución que habla de la inviolabilidad, no quiere decir que el rey pueda matarte y sea inviolable e impune por ello. No es así. Solo se refiere a los actos como jefe de Estado. Y esto se repite porque es que hoy he escuchado esta mañana que los letrados de la Cámara piensan rechazar la posible comisión de investigación
de los asuntos que se están publicando sobre sus cuentas en Suiza por la inviolabilidad del rey. Es que esto no es así. Vamos, yo no soy jurista, pero me he ocupado de leer a juristas que lo explican muy clarísimamente y no hay más que leer el artículo, porque evidentemente además eso, un rey, una constitución no puede consagrar que un rey pueda matarte o violarte o robarte, etcétera, etcétera, como comprenderás. Pero bueno, se sigue aduciendo muy malamente interpretado, porque yo creo que es interesado evidentemente esa interpretación, que es inviolable, que no se le puede tocar. No es verdad, la Constitución no dice eso. Léanse ustedes el artículo. Javier Gallego, oye, pues te escuchamos. Gracias, Javi, un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande a todos y a todas. Salud y forza al Canut. Salud, salud. Que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Murcia, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la... Bueno, pues ya lo sabéis que además de la actualidad, los martes hacemos un paréntesis para repasar este gran reto que tenemos por delante, el cambio climático, la emergencia climática, la ecología. Lo hacemos siempre de la mano de el activista Juancho López Duralde. Muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, con todo el foco que está puesto, claro, es ineludible hablar de los asuntos sanitarios, víricos, pero comentábamos esta mañana, a nosotros nos llamaba la atención, Juancho, llevan años advirtiéndonos los ecologistas, incluso los científicos, sobre los riesgos del cambio climático en diferentes áreas, en diferentes espacios. Decíamos, claro, nadie parece tomar en serio cuando hablamos de los índices de muerte por contaminación, cuando la gente está haciendo tours para ver cómo se deshielan los polos, cuando el consumo y entre el respeto ecológico se ha roto hace tiempo. Y luego cuando los propios científicos nos están advirtiendo de que el mismo cambio climático va a traer virus que hasta ahora estaban contenidos en ciertas zonas del planeta y que va a hacer que se expandan. Y nos lo hemos tomado siempre con una tranquilidad pasmosa, ¿no? Así es, hablamos de emergencia climática, pero en realidad estamos viendo estos días que no hay una seriedad, no se toma en serio que estamos en emergencia climática, ¿no? Y de hecho, pues lo cierto es que incluso desde el punto de vista de la salud, pues hablamos de problemas pues mucho más graves que el coronavirus, ¿no? Si hablamos de los muertos por contaminación, por ejemplo, las cifras son brutales, pero parece que no le hacemos caso, ¿no? Por otro lado, el cambio climático, de todos es conocido, que, bueno, y además está documentado científicamente cómo el cambio de las condiciones climáticas permite que las especies transmisoras de determinadas enfermedades pues se estén moviendo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ya de forma generalizada en la costa mediterránea el mosquito tigre, que es un transmisor de enfermedades, o, bueno, en fin, la malaria se está extendiendo más allá de sus fronteras tradicionales. El dengue se extiende de una manera brutal debido a que las condiciones climáticas han cambiado, especialmente en Latinoamérica. Es decir, que el impacto del cambio climático también sobre la salud pues es muy relevante, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues cuando uno habla de estas cosas, pues se encuentra con respuestas que bueno, pues que dan incluso miedo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que no hay un equilibrio entre cómo se tratan unas amenazas y cómo se tratan otras, ¿no? Cuando a lo mejor pues la amenaza del cambio climático es mucho más grave en el sentido de que el número de víctimas será indudablemente está siendo mayor que la del coronavirus. Nos lo decía un científico la semana pasada, decía, resulta paradójico ver cómo la prensa está tomando con pánico, la prensa y la política, con pánico,
un asunto como el del coronavirus, sobre el que estamos diciendo, es verdad, obviamente no es inocuo, pero convivimos con virus similares, pero estamos introduciendo mucha cautela en el discurso nosotros y la prensa y la política entra en pánico. Mientras que estamos en pánico con el cambio climático y la prensa y la política con unas cautelas que dan verdadero pavor y nos decían, hombre, a lo mejor una cosa ni la otra, a lo mejor tiene que haber un camino intermedio entre ambas cosas, en ambas situaciones incluso, ¿no? Sin negar la racionalidad en todo, pero hombre, un poquito de conciencia sí deberíamos tener en que estamos frente a un reto importantísimo, ¿no? Sí, desde luego no aguanta la comparación. Es decir, a pesar de los esfuerzos, a pesar de las movilizaciones, no aguanta la comparación la falta de reacción contra el cambio climático si lo vemos ahora en este contexto, ¿no? Y vemos cómo la reacción es inmediata frente al coronavirus y, sin embargo, bueno, pues una amenaza, como digo. Sí, es que además, fíjate, Juancho, perdona, pero se ha roto una de las mayores excusas que se ponían sobre el tablero, sobre la mesa, que es que puede tener efectos económicos. Joder, pues para tener efectos económicos, la que se está liando ahora, esto sí está teniendo consecuencias económicas de primera magnitud. Y nadie ha pestañeado porque cuando digamos, hay una cierta creencia de que es un hecho inapelable, todo el mundo toma medidas, pero da la impresión de que con el cambio climático la gente todavía sigue mirando con desdén. Absolutamente, y todavía pues utilizando argumentos, bueno, yo creo que es realmente el problema lo decía hace mucho tiempo Al Gore en su película, de que somos una especie que no está preparada para la reacción ante peligros futuros, ¿no? Es decir, ante peligros inmediatos reaccionamos de forma inmediata, como estamos viendo estos días con el coronavirus. Sin embargo, ante peligros mucho más graves, ante riesgos mucho más graves para nuestra especie en todos los sentidos, como no son inmediatos, es decir, como las personas no están cayendo de manera inmediata, pues nos da la sensación de que eso puede esperar, ¿no? Yo creo que eso es un problema que tenemos como especie y que realmente es lo que hace que el cambio climático pues sea tan difícil de abordar, porque en la calle, tú preguntas en la calle y a la gente le preocupa el problema inmediato, lo que vaya a pasar mañana, pues prácticamente preocupa muy poco, ¿no? Y eso se manifiesta muy claramente, se ve muy claramente estos días, ¿no? Donde bueno, pues insistimos en eso, ¿no? Como la reacción es, te diría, en algunos casos casi histérica, y sin embargo, pues frente al otro problema, pone mucho más de manifiesto, si quieres, la pasividad total, ¿no? Ahora bien, también estamos viendo una cosa que a mí me parece bastante interesante, que es la vulnerabilidad del capitalismo, ¿no? Es decir, basta que se desate un virus como el que se ha desatado para que veamos, bueno, pues la caída de la bolsa, la caída de los precios del petróleo, en fin, el capitalismo es verdaderamente vulnerable, paradójicamente, no efectivamente, como tú decías muy bien, por la acción de la lucha contra el cambio climático, sino, bueno, pues por una irrupción inesperada de un virus, ¿no? Que también tiene, por cierto, ya que aquí hablamos de medio ambiente y de animales también muchas veces, una reflexión sobre el trato que damos a los animales, porque el origen es, bueno, pues como alguien decía el otro día, el problema no es tanto que haya un animal que sea portador de este virus, sino como determinadas regiones o determinados lugares se consumen los animales casi crudos, lo que permite que esos virus se transmitan, ¿no? Con lo cual, una de las consecuencias que debería tener esta crisis es que el trato que se da a los animales, a determinados animales, el comercio con especies exóticas, eso debería terminar, ¿no? Porque el problema, insisto, no son los animales, el problema es cómo el ser humano los utiliza y cómo eso hace que los virus puedan, digamos, trasladarse, ¿no? Pero lo cierto es que el cambio climático, ya advierten los científicos, nos va a traer otros virus a los que no estábamos acostumbrados, con los que no convivíamos y que se van desplazando de unas zonas a otras precisamente por efecto del cambio de temperaturas, también por la globalización. Está ocurriendo ya, es decir, no hay que hablar en futuro. Los datos del dengue, por ejemplo, son estremecedores, ¿no? El dengue está creciendo a una velocidad espectacular, ¿no? Y sin embargo, alguien lo comentaba, ¿no? Como en Latinoamérica, en Argentina,
había 2 casos de coronavirus y miles de casos de dengue, y sin embargo pues es el coronavirus el que ocupa todos los medios de comunicación. Bueno, pues esta es la paradoja del tiempo en que vivimos. Absolutamente. Oye, me decías también, en todo caso, Juancho, que además hemos celebrado el 8M, ha sido muy visible, y también en esta gran batalla por visibilizar el trabajo de las mujeres, la acción de las mujeres, la acción política, las reivindicaciones, hay que hablar de las mujeres frente al cambio climático. Sin duda, porque en primer lugar el 8M que hemos vivido recientemente, pues realmente ha vuelto a ser una gran movilización, una gran respuesta ciudadana en defensa de la igualdad, y cada vez toma más fuerza el ecofeminismo, que es pues esa fusión del ecologismo y del feminismo, que nos cuenta cómo la raíz de los problemas ambientales y del problema de la desigualdad de género pues son la misma, ¿no? Es un sistema patriarcal devastador que se pasa por encima de los derechos de las mujeres como de los derechos de otros seres del resto de la tierra, ¿no? De nuestro medio ambiente, y de alguna manera esa raíz común, que es ese modelo, pues se pone en cuestión también gracias al ecofeminismo, y como digo, pues creo que es cada vez una línea de pensamiento que va adquiriendo más fuerza, tanto en el feminismo como en el ecologismo, ¿no? Y creo que es una buena noticia, porque de alguna manera lo que hace es poner en valor las mejores ideas de los dos movimientos en uno solo, ¿no? Así que, poniendo en valor también la forma en la que se visibiliza, y es una reivindicación además muy importante para estos días. Pues Juan López Duralde, Juancho, seguimos hablando. Muchísimas gracias. Un abrazo, Fernando. Cuídate mucho. Cuídate. Un abrazo, suerte. Un abrazo, chao. Pues he despertado con este sonido. Dice mi amigo Edu que está escuchándome en el tractor. Joder, Edu, si tuvieras un tractor por aquí por la zona, que necesito yo ahí despejar un caminito ahí por la zona de Villa del Prado, me ibas a echar una manica. Dice que está trabajando por ahí en el campete. Mi amigo Juanjo, que sigue en el coche. Y bueno, lo cierto es que está todo el mundo con la mirada puesta en este asunto. Y es verdad que hay preocupación, eso es ineludible, pero mientras tanto también siguen ocurriendo cosas, porque habéis visto que, ahora lo conversaremos con Pilar de la Peña, pero mientras tanto en Estados Unidos, por ejemplo, Nancy Pelosi habla de la caída del Dow Jones, dice que refleja la falta de confianza en el plan de Trump contra el coronavirus, porque algo que está ocurriendo, un efecto que está ocurriendo paralelamente, es una cierta desconfianza, como decía Juan López de Duralde, en el sistema del capital, en el gran capital, en las medidas de protección del gran capital. Hay mucha polémica, por ejemplo, con las aseguradoras, los seguros privados, la gente que acude a la sanidad con los seguros privados. Están siendo derivados a la sanidad pública. Algunos de los seguros privados en las propias condiciones no recogen las pandemias ni enfermedades epidémicas de esta naturaleza, de manera que la gente da por hecho que no lo están cubriendo. Esta semana las aseguradoras han intentado combatir un poco ese discurso y han dicho que asumirán el coste de la epidemia que tengan que asumir, pero lo cierto es que a día de hoy están siendo derivados a los hospitales públicos porque los seguros privados no quieren hacerse cargo de estos gastos que puede implicar tener durante semanas camas ocupadas en sus hospitales y tratamientos que nadie sabe muy bien en qué puede consistir posteriormente. Así que empiezan a lavarse las manos. Bueno, pues se está cuestionando todo el sistema de respuesta, especialmente del ultraliberalismo. Ha pasado, como decíamos, Nancy Pelosi decía, la fuerte caída del Dow Jones lo que refleja es la falta de confianza en los planes de contingencia de, por ejemplo, Donald Trump. What we know about the Dow is that they want certainty. They would have confidence that there is a plan. And I think that what is happening there is a reflection of the lack of confidence. And so we would hope that what is coming out of the White House will be more consistent with what the health advisors are putting forth. Bueno, 627-002-002 es el WhatsApp del programa. En las próximas semanas
este programa también se tiene que convertir en una suerte de hilo de Ariadna que conecte a la gente. Vamos a pasar muchas horas en casa, vamos a tener que asistir a las nevadas desde la ventana y lo haremos con el calorcito de la cafetera sonando de fondo y con un café entre las manos, si es posible, allí donde estéis. A todas aquellas personas que estéis preocupadas, que sepáis que vamos a estar muy conectados y que vamos a intentar, en la medida de lo posible, pues mantener el máximo grado de conexión con vosotros, así que os pedimos que participéis. 627-002-002, así manifestáis también vuestras preocupaciones y dais altavoz también a vuestras consideraciones. ¿Qué se hace en un caso como este? Si no haces caso a los médicos y no paras los contagios, se nos puede ir de las manos y colapsar el sistema sanitario. Y por el otro lado, si paras la actividad, lo que se te puede colapsar es el sistema económico. O van a aguantar los restaurantes a sus camareros con contrato hasta fin de obra y servicio cuando no hay consumo, porque la gente no quiere salir de casa. A ver cómo lo arreglamos. Claro, es muy difícil, Diego, y de hecho de lo que se está hablando ahora en el gobierno es de tratar de introducir algún tipo de medidas económicas de apoyo, porque es verdad que algún tipo de inyección va a haber que meter al sistema, porque el bloqueo es absoluto. Imaginaos líneas aéreas, imaginaos todo tipo de servicios de cara al público, todo tipo de cuestiones relacionadas. Es que hablaban desde a los cines, pasando por supuesto, todo tipo de espectáculos, eventos, pero es que prácticamente cualquier concentración, cualquier espacio de concentración humana, y más en algunas ciudades donde se van a tomar importantes medidas como la que se han tomado en Madrid, ¿no? Pero en todo caso, claro, luego paralelamente también hay un problema difícil de gestionar, que es el relacionado con la organización de la sociedad. En Italia el primer ministro anunció el aislamiento ya de todo el país contra el coronavirus y se pide que la gente no se mueva de sus hogares. Esto ha provocado, por ejemplo, en las prisiones, que aquí también en España se ha hecho recomendaciones a prisiones para que se limite o cierre el acceso de las visitas familiares. Esto en Italia ha provocado incidentes muy importantes en algunas cárceles, con incendios en las cárceles, en fin. Y el primer ministro anuncia ahora medidas muy importantes para todo el país. El objeto, insistimos, retrasar en la medida de lo posible los contagios para que se vayan produciendo de forma paulatina y el sistema los vaya asimilando. Un'Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti, a meno che non siano motivati da 3 specifiche circostanze: comprovate ragioni di lavoro, da casi di necessità o anche per motivi di salute. Así que también importantes medidas las tomadas allí en Italia, cerrando, como decimos, el país, intentando evitar la movilidad de los ciudadanos para, como decía Diego, también tratar de controlar en la medida de lo posible los contagios. Es una disyuntiva difícil, cómo garantizar que no se vea alterada demasiada la vida económica de un país y a la vez intentar frenar en lo posible los contactos entre las personas. Los científicos siguen insistiendo, en todo caso, lavarse las manos, mucha higiene personal, tratar de mantener una cierta distancia y ser responsable si uno tiene síntomas, para intentar convivir lo menos posible con el resto de los ciudadanos para que la propagación se produzca de forma paulatina y no de golpe. Esto es La Cafetera. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues vamos a tener la oportunidad de hablar mucho en los próximos días del coronavirus y de todo eso, así que vamos a colocarlo todo en el marco que corresponde. Ya sabéis, en todo caso, que cuando haya un asunto realmente relevante, digno de ser informado, pues lo vamos a hacer aquí en la cafetera. En todo caso, os decíamos que
también hay otras informaciones, hay otros asuntos que están ocurriendo en el mundo. Hemos visto cómo en Bolivia, por ejemplo, la Comisión Feminista denuncia la violación a los derechos humanos tras el golpe. Hubo un golpe de Estado fascista, racista, patriarcal, policial, militar y religioso, un golpe al pueblo que actualmente se mantiene con represiones desde el gobierno de facto. El golpe de Estado fue planificado sistemáticamente antes de las elecciones, financiando a grupos paramilitares que han generado terror. Eso allí en Bolivia. Hemos visto también cómo en Chile se produjeron algunas escenas de represión a las protestas del paro feminista muy, muy duras. Una actuación policial muy dura. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Hubo incidentes, la verdad. ¿verdad? Que, además, llueve un poco sobre mojado en Chile, te iba a decir, ¿no? Sí. Esto es verdad, además, que lo comentábamos ayer, las grandes manifestaciones, las masivas manifestaciones que ha habido en este 8M en toda América Latina han llamado la atención, así como hace 2 años a nivel global sorprendió la movilización en España y se destacó, de hecho fue uno de los puntos en los que se destacó la mayor, la salida a la calle masiva de mujeres en defensa de los derechos de las mujeres y en general reivindicando una mayor igualdad y en fin, acabar con la brecha de género. En este 2020 podríamos decir que prácticamente lo que se ha vivido es esta especie de estallido en diversos países de Latinoamérica. De hecho, la prensa internacional lo resalta, un montón de medios se hacen eco de las grandes manifestaciones y en concreto Chile, la que sucedió en Santiago de Chile es una de las más mencionadas. El New York Times, ha visto también en Al Jazeera, en numerosos medios, y destacan eso, ¿no? La presencia masiva de mujeres, que además esta manifestación tiene lugar en un contexto en el que ya había un malestar social y ha habido manifestaciones y, digamos, protestas desde hace varios meses, y también los incidentes. En este sentido ha llamado la atención y también se destaca esta represión policial que realmente ha sorprendido cuando se eran manifestaciones bastante pacíficas, bastante reivindicativas, y de hecho en Chile era una de las cosas contra las que se protestaba, ¿no? En este sentido había tanto protesta contra los feminicidios como se pedía que en toda América Latina haya ahora mismo un movimiento feminista fuerte y que está pidiendo que se reforme las restrictivas normas sobre el aborto que existen en todo el continente, que ya hemos visto que Argentina lo está planteando. En Colombia el otro día o la semana pasada la Corte Constitucional rechazó modificar la legislación, pero está ahí esa demanda y en Chile en concreto también se pedía que se acabara con la represión del gobierno de Sebastián Piñera y ha sorprendido o ha llamado la atención que haya sido más bien al revés y que de hecho haya habido mucha represión. Algunos medios hablan de varias personas heridas y sí que ha llamado la atención y que se está destacando en todo el mundo. Oye, me decías también que había un paro en México. Sí, es verdad que México no solo ha celebrado unas grandes manifestaciones por el 8M, sino que este 9 de marzo había convocado una gran huelga de mujeres, un poco parecido a lo que se intentó hacer en España hace 2 años y que tuvo esa gran visibilidad y que realmente marcó un punto de inflexión para el reconocimiento del movimiento feminista tanto dentro como fuera de España, ¿no? Y se ha reconocido mucho su capacidad de movilización. En este caso en México ha sucedido algo parecido, es decir, han convocado un gran paro, una jornada sin mujeres, para que se viera un poco también cómo si separan las mujeres separa el mundo y separa la vida, ¿no? En este sentido todavía no he conseguido encontrar datos oficiales, pero las crónicas hablan de un seguimiento masivo del paro. Realmente había una gran movilización que ya se vio en las manifestaciones del 8M, que también fueron muy masivas en México, y en este sentido sí que ha habido una gran participación y varios medios destacaban que el aspecto de la ciudad sobre todo del México DF este lunes era parecido al de un día del fin de semana, que sí se ha intentado reivindicar la importancia de las mujeres y sobre todo las demandas, ¿no? En este sentido ya habíamos hablado hace unas semanas de cómo la lucha contra los feminicidios se había puesto
puesto, había entrado en el centro del debate político con algunos casos pues de asesinatos que habían sido muy, muy llamativos y que habían indignado muchísimo a la sociedad, como el de Ingrid Escamilla o el de esta niña de 7-8 años que también que desapareció y que apareció asesinada. Realmente esa demanda y esa especie realmente de grito para que se haga algo y se tome más en serio los feminicidios en México, creo que también ha tenido bastante que ver en esta movilización, y todo esto hace que realmente parece que el feminismo como fuerza esté cobrando, digamos, impulso en toda Latinoamérica, sobre todo, pues ya decimos, en Chile, en México, sí que se está viendo, y bastantes analistas lo están señalando, pues quizá podemos estar asistiendo a un punto de inflexión en que se pueda a lo mejor empezar a tener más en cuenta las reivindicaciones y las demandas de los colectivos de mujeres. Bueno, y mientras tanto también hay otros asuntos. Estamos viendo las imágenes que está enviando, por ejemplo, Mamen Páez a las redes sociales, las ONGs. Claro, la actualidad tiene este efecto perverso que solapa unas noticias con la otra y de pronto fija el foco de atención. Ahora lo estamos viendo con el coronavirus, como si el mundo se hubiera detenido, y sin embargo sigue habiendo extraordinarios problemas, gigantescos problemas en los campos de refugiados. Hay gigantescos problemas con los refugiados, con la migración. Y veíamos en los últimos días toda esta tensión que se estaba desatando entre Grecia y Turquía. Bueno, pues la Unión Europea se ha comprometido a abrir un proceso ahora con Turquía para evaluar el acuerdo migratorio, este acuerdo que venía funcionando desde el año 2016, y anuncian que van a poner en marcha, llegado el caso, los elementos dicen que falten, según han anunciado. Se pretende reducir en todo caso la tensión fronteriza y se va a evaluar, se va a hacer un trabajo político y técnico para ver qué se puede identificar, qué está fallando y cuáles medidas se han puesto en marcha para, en caso de que sea necesario, aplicar lo que falta del pacto migratorio. Bueno, hay quien está observando esto como una concesión de nuevo a las presiones de Turquía, pero lo que no parece es que nadie esté tomando en consideración el drama humanitario tan gigantesco que está sobre la mesa, más allá de la dificultad política y técnica para asumir la oleada de inmigrantes. Es un drama humano de primera magnitud, con familias, con niños involucrados y ante los que no se está haciendo nada, se está mirando para otro lado. La situación en los campos de refugiados sigue siendo absolutamente dramática, y dicen los expertos y las ONGs que trabajan sobre el terreno que aquí estamos muy preocupados por la llegada de este virus, pero que hay que mirar con mucha atención lo que está ocurriendo en estos mismos campos de refugiados, donde puede ser completamente devastador. Bueno, en todo caso, la Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo, anuncia que acuerdan abrir un proceso de evaluación conjunta con Turquía. The implementation of the deal between the European Union and Turkey on migration. We had the occasion to share our different opinions about the implementation of this deal a few years after this agreement. Así que con el foco completamente puesto en el problema migratorio. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres La Resistencia y no estás sola. Sigue aquí con nosotros porque tenemos todavía muchas cosas de las que hablar. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas.
will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues varias personas nos enviabais informaciones que tienen que ver con un tema que es muy recurrente y que además también hemos tratado aquí varias veces en la agenda de la cafetera, sobre la venta internacional de armamento a Arabia Saudí. Y nos habéis llevado hasta esta información del diario.es en la que explican que esta venta de armamento a Arabia Saudí ha crecido un 130% en los últimos 4 años. Explican que el comercio de armas volvió a batir un nuevo récord y las exportaciones aumentaron un 5,5% a nivel mundial durante el periodo de 2015 a 2019. También recuerdan la situación actual. Dicen, a pesar de que algunos países europeos como Alemania, Dinamarca y Países Bajos han optado por suspender la venta de armamento a Arabia Saudí, el régimen, dicen, sigue liderando el gasto militar hasta el punto de que el 12% de las compras de material militar en todo el mundo las hace este país. Recuerdan que Estados Unidos sigue siendo el primer exportador de armas del mundo, seguido de Rusia, Francia, Alemania y China, y que España está en la 7ª posición de este ranking. Precisamente sobre España pone el foco Greenpeace. Dice que la transparencia del gobierno sobre las autorizaciones en la exportación de armas está en entredicho. Lo dicen además en un comunicado, y que en realidad es una carta abierta a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Dicen que Greenpeace y el resto de organizaciones de la coalición Armas Bajo Control han enviado esta carta abierta al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, y en copia al vicepresidente Pablo Iglesias, dicen, para pedir que se deroguen con carácter inmediato el acuerdo del Consejo de Ministros que declaró en 1987 secretas todas las actas que revelan o revelarían esta información. Le piden llamar nuevamente su atención sobre el conflicto de Yemen, porque recuerdan que este conflicto, esta guerra, comenzó hace casi 5 años y ha causado, según la ONU, la muerte de más de 7.200 civiles por este conflicto que dura ya casi 5 años. Además, más de 24 millones de personas, el 80% de la población yemení, necesitan ayuda humanitaria urgente. Y recuerdan, el último informe del grupo de expertos sobre Yemen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU afirma que la legalidad de las transferencias de armas de varios países a las partes del conflicto yemení sigue siendo dudosa. Por eso critican que España siga autorizando la exportación de armamento y munición a países de la coalición saudí y piden esa transparencia. Para eso, pues piden reformar la ley de secretos oficiales, y mientras se adopta esta reforma, dicen que piden que se derogue de forma inmediata en el próximo Consejo de Ministros el acuerdo de 1987 al que hacíamos referencia antes, que declara secretas las actas que revelarían
desconocían esta información. Y para terminar, dos informaciones que tienen que ver con la situación de Grecia. Una es que las ONGs siguen exigiendo que la Unión Europea proteja a las personas migrantes que están en esta situación de vulnerabilidad en Grecia. El coordinador de Médicos Sin Fronteras en Grecia decía que negar el acceso a la atención médica a niños que padecen enfermedades graves es un nuevo acto de cinismo, dice uno más de tantos, pero el punto al que han llegado en esta ocasión resulta aberrante. Y de hecho, Oscar Camps, fundador y director de la ONG Proactiva Open Arms, exigía este lunes que los estados y medios de comunicación brinden la misma dedicación a los migrantes que mueren ahogados en el mar que a las personas infectadas por coronavirus. Dice, las vidas valen lo mismo. Y terminamos con una información que además compartía Ibai Arvide desde Grecia, el periodista Ibai Arvide, y revela que continúan las movilizaciones de apoyo a refugiados en Grecia. Dice, diversos colectivos de Lesbos han lanzado la convocatoria de una gran manifestación antifascista para el próximo sábado 14 de marzo a las 11 de la mañana, Mitilini. Muchos grupos de toda Grecia, dice, se están organizando para acudir a esta manifestación. De hecho, en la convocatoria invitan a unir voces por la apertura de fronteras, la libre circulación por los países de Europa y contra el tráfico ilegal de personas. Así que vemos cómo la sociedad civil sí tiene respuesta ante la situación de vulnerabilidad y de injusticia en la que se encuentran estas personas en Grecia. Bueno, pues ya sabéis que parte del objeto de este programa, una parte tiene que ver, está relacionado con lo informativo y otra parte está relacionado con acompañar a los oyentes, a los ciudadanos. Son tiempos de zozobra, como decíamos, son tiempos de una cierta intranquilidad y el compromiso de este programa es acompañar en este tránsito, permanecer aquí, aportar la información conocida, la más sólida posible, pero también es tiempo para la compañía. Os decía al principio del programa, os abro los micros, Pilar María, porque os decía que quería que escuchaseis un audio. Es un audio, es la apertura de Iñaki Gabilondo en el año 2010, que hizo cuando se conoció que el virus de la gripe A, la alerta sobre el virus de la gripe A, había estado muy influenciada por la posición de los lobbies de las farmacias. Había sido impulsada de forma bastante propagandística por los lobbies de farmacéuticos. Resulta que esta cabecera de este audio ha empezado a circular por las redes sociales, por el WhatsApp. A mí me llegó ayer por WhatsApp, lo tuiteé, de pronto ha tenido no sé cuántos miles de visitas, ya 30.000 visitas el vídeo y 4.000 retuiteos y de pronto es como... Había gente que decía, hombre, pero es que esto no es comparable. Bueno, sin tratar de establecer más allá del paralelismo lógico y sensato, nadie discute que en los hospitales se está produciendo la atención ahora mismo de numerosos enfermos y eso es un problema de gestión sanitaria de primera magnitud, eso es indiscutible. Dicho lo cual, ¿a quién se le escapa que se está produciendo también una cosa de la que nunca habíamos tenido antecedentes históricamente en la era de las redes sociales, de la globalización, de la información tal y como fluye con esta velocidad? Se está produciendo una expansión que no tiene precedentes en la historia de la humanidad, como... Fijaos, es que esto es del año 2010 y lo que ha cambiado el ecosistema informativo desde el año 2010, la manera en la que se propagan las informaciones, el miedo, el pánico, etcétera. Pero a mí lo que me parece muy interesante, más allá de que denunciaba Iñaki Gabilondo en este audio cómo las farmacéuticas estaban conspirando para introducir el miedo, es hablar del miedo. Más allá de que sea comparable este caso o no al que nos ocupa actualmente, es, digamos, la venta del miedo, el negocio del miedo, lo inmoral que es, lo grave que es y lo mucho que afecta a los ciudadanos. Así que no os quedéis, si no os parece conveniente encontrar paralelismos entre la actuación de los laboratorios farmacéuticos, que además solo el tiempo podrá decirlo, quedaos en todo caso con el negocio del miedo. Iñaki Gabilondo, en el año 2010. Muchos lo venían sospechando, muchos lo venían diciendo en voz baja, pero hoy, como ya les hemos contado, alguien lo ha denunciado alto y claro. El presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, es un alemán que se llama Wolfgang Budar, ha acusado al lobby de los laboratorios farmacéuticos de organizar la psicosis de la gripe A. Este caballero es médico, es epidemiólogo y fue miembro del SPD, del Partido Socialista Alemán, y ha ofrecido unas extensas declaraciones al diario francés L'Humanité en las cuales atribuye a la Organización Mundial de la Salud la responsabilidad de esa ola de histeria que todos hemos vivido. Afirma que en ese organismo, el Organización Mundial de la Salud, hay mucha gente vinculada de forma muy estrecha con la industria farmacéutica, que el pánico que recorrió el mundo no fue espontáneo,
que fue planificado y que no había nada en esa gripe que justificara tal alarma. Es especialmente interesante la aportación que el doctor Woodard hace sobre la declaración de pandemia. Cuenta lo siguiente, presten atención. Hasta el pasado mes de mayo de 2009, para que se declarara una pandemia, era preciso que pasaran dos cosas. Que un virus se extendiera con rapidez y que también el número de casos mortales estuviera siendo muy superior a las medias estacionales. Desde ese mayo de 2009, la definición se cambió. Ya no era necesario aludir a la mortalidad. Bastaba con que estuviera apareciendo en distintos países. Así pues, la pandemia quedaba definida por la propagación, no por la gravedad. Eso en mayo. Bueno, pues un par de meses después, en junio, se cambia esa definición. Se anunciaba oficialmente la pandemia de la gripe A. Los laboratorios se lanzaron a fabricar la nueva vacuna y los gobiernos, hábilmente pastoreados por los intereses de esos lobbies, hicieron lo que les correspondía hacer, comprar millones de unidades. Bueno, pues hoy sabemos que la gripe A ha producido la 10ª parte de casos mortales que una gripe estacional. Y que tenemos millones de dosis con las que no sabemos qué hacer y que intentamos colocar, quién sabe con qué argumentos, a los países subdesarrollados. Antes de que acabe este mes, el Consejo de Europa va a abrir una investigación sobre el papel de los lobbies y los gobiernos en este negocio. El negocio más repugnante, el negocio del miedo. Así que más allá de las alertas o de las luces rojas que se le despierten a cada uno en función de... Porque luego el miedo es verdad que fluye por numerosos canales muy diferentes y cada uno tenemos los nuestros y cada uno tenemos nuestras certezas, nuestras seguridades y nuestros miedos. Pero más allá de esto, a lo mejor esto nos ayuda también a colocar las cosas en otro terreno, en otro territorio. El de que, bueno, a veces las alertas hay que mirarlas con un poco de tiempo y a veces las cuestiones hay que mirarlas ya con el... Quizá uno no es consciente de cómo va la guerra cuando está luchando en ella y entonces es muy difícil mirar desde arriba porque no sabes si vas ganando o vas perdiendo y eso solo se sabe con el tiempo. Bueno, pues con esto ocurre lo mismo. El grado de alarma probablemente solo el tiempo nos lo sabrá decir y eso no significa nada más que esto, no significa minimizarlo, pero tampoco significa colocarlo en el espacio del pánico. Porque quiere decir que solamente el tiempo nos dirá cuál es el grado de preocupación que merecía este asunto. Y eso nos puede ayudar a encajar un poquito mejor las medidas que se están tomando y un poquito más racionalmente lo que está ocurriendo. Y a mí me parece que esa es la cuestión fundamental, ¿no? Más allá de acompañar a la gente, y ahora vamos a tener que hacer un esfuerzo extraordinario en las próximas semanas porque... Acompañar, sí. Claro, hay que acompañar mucho. Y además esto, yo creo que pasa un poco como cuando hablamos de la polarización política, ¿no? Que se habla de que el diálogo es, en un contexto de polarización política, hablar de diálogo es lo revolucionario. Pues bueno, en este caso yo creo que pasa exactamente lo mismo. En una situación de pánico, en una situación de miedo, lo revolucionario es hablar de cautela y de calma y de sosiego. Bueno, pues estaremos en la parte revolucionaria porque al final es la única solución para sobrellevar este tipo de situaciones. Y luego, además, es verdad, el tiempo dirá si están justificadas o no estas medidas, porque además, más allá del trastorno que van a ocasionar y del daño económico que van a ocasionar, hay que ver si realmente sirven para el objetivo para el que se están aplicando. Pero todo eso nos lo dirá el tiempo, ¿no? En este sentido, sí que parece que, en cualquier caso, tomarse las cosas con un poco de calma, de relativizar este miedo, pues al final es verdad todo lo que están diciendo del virus, de la mortalidad de este virus, que no es para realmente ponerse a temblar. Sin embargo, ves a gente realmente preocupada. Estaba viendo a alguien, estaba tuiteando en los supermercados de aquí de Madrid. Hay colas esperando a que abran y probablemente se vayan a quedar sin existencias hoy. Y realmente te planteas hasta qué punto esto tiene algún sentido, ¿no? Sí, porque además es muy difícil. Lo venimos augurando en las últimas semanas en este programa. Cada vez va a ser más complicado mantener un discurso de sensatez, porque lo que sí que dicen los científicos es que el número de contagios crece exponencialmente. Y cuanto más crece, obviamente, más posibilidad de llegar a personas que tienen patologías previas y, por lo tanto, más posibilidad de que haya patologías graves y, por lo tanto, más posibilidad de que haya fallecidos. Y va a ser muy difícil mantener el discurso de la sensatez con las portadas constantemente recordándonos aquella parte del foco, esa parte del foco. E insisto, vamos a intentar hacer un ejercicio porque la histeria colectiva, lo que sí que sabemos ya a estas alturas, otra cosa desconocemos realmente, pero lo que sí que sabemos es que desplomar el castillo de naipes es bastante mala idea, que tiene consecuencias
en todos los espacios posibles de convivencia, y eso no es una buena idea. Que, por cierto, a mí lo que más me preocupa de todo esto que estamos viviendo, lo que más me preocupa es que esto es el territorio perfecto para el cultivo del fundamentalismo, porque en tiempos como estos aparecen los salvapatrias con las soluciones perfectas, ¿no? Cuando vivimos en un mundo complejo, de soluciones complejas, son tiempos complejos y lo que requieren es sosiego, es calma y requieren sensatez. Sensatez. Y eso no significa cerrar los ojos ante nada, significa ser sensato. Y cuidado, sensato es lavarse las manos. Sensato es, si tienes síntomas, no juntarte con gente mayor, con gente que tenga patologías previas. Intentar seguir las recomendaciones de las autoridades y confiar en que las autoridades no las toman por capricho esas decisiones, sino que las toman en base a discusiones científicas. Yo no recuerdo si fui muy crítico con la gestión de la crisis del ébola. Tengo dudas de haber sido muy crítico porque si está puesto en manos de los expertos, hay que ser muy osado para empezar a decidir uno mismo, o sea, a mí me parece bien o me parece mal que se haga este tratamiento. Hombre, eso estaría bueno, opiniones tenemos todos, pero dejemos un poco que hable la ciencia, que son los expertos los que conocen esto, ¿no? Y a partir de ahí cada uno, oye, tenemos derecho a tener también miedo, que solo faltaba, ¿no? Pero sí, evidentemente, y se entiende perfectamente el miedo, ¿no? Pero no hay que intentar retenerlo, ¿no? Que no se nos vaya de las manos y también atender a lo que decíamos al principio, también atender a los datos oficiales, también los buenos datos oficiales, ¿no? Y es que más del 70%, la OMS dice que más del 70% de los infectados en China están curados. Entonces yo creo que hay que agarrarse a eso también, hay que, pues mirar más allá y tener confianza en esos datos oficiales y en esas recomendaciones oficiales que además cada día tenemos esas recomendaciones oficiales, o sea que más informados creo que no podemos estar. Pero, en fin, realmente... Hoy hay una entrevista muy interesante a Martín Caparrós, al escritor, es uno de los escritores latinoamericanos en este momento más reputados del mundo, un periodista de los más reputados del mundo, Martín Caparrós, y hacía una reflexión que me parece muy interesante en el diario.es, decía... Porque todo esto está poniendo patas arriba el sistema tal y como lo conocemos, el capitalismo. Es verdad que como se confía que va a ser algo temporal, pues hay una cierta preocupación, pero relativa, ¿no? Diciendo, pero ya en verano las cosas volverán otra vez a... Y con el bache que superemos, el tiempo que nos lleve superarlo, pero aparentemente es temporal. Y aparentemente, porque nadie sabe en realidad nada. Pero decía Martín Caparrós, lo que resulta curioso es que nos resulte más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y es verdad, es interesante, porque nadie está poniendo en cuestión el modelo económico, la manera en la que todo ha resultado estar sostenido sobre hilos muy delgaditos, muy finos, muy delicados, y sin embargo estamos ya aventurando la entrada de los zombies por las ventanas, ¿no? Hay un titular del Mundo Today muy divertido que lo tiene además en Meneame, que es algo así como que toda la humanidad esté en peligro de muerte podría no ser bueno para la economía. Y en realidad... Es un poco esta sensación de perogrullo que está sucediendo. Es verdad que de todas formas, incluso las medidas que se están tomando o toda esta crisis, también por intentar sacarle el lado positivo, podría servir para varias cosas. Por ejemplo, una de ellas es que se valore, se vuelva realmente a valorar y a tener en cuenta lo importante que es una sanidad pública, ¿no? Esto ya lo hemos comentado aquí en el programa, tu editorial está circulando por las redes sociales, pero es que es verdad y esta crisis lo vuelve a demostrar, ¿no? En realidad todos los intentos que se hacen por laminar o por debilitar la sanidad pública, cuando te encuentras con una crisis como esta, te das cuenta de lo importante que es. Eso podría ser un tema. Otro tema que están mencionando, pues todas las experiencias de teletrabajo que van a surgir y que pueden a lo mejor cambiar la cultura laboral aquí en España, ¿no? Y que acabar un poco con el presentismo, dándose cuenta de que quizás pues el hecho de fichar en el puesto de trabajo solo indica las horas que están ahí, no tiene nada que ver con tu productividad, que podría también darse en otras circunstancias. Y luego había un artículo en The Guardian que me llama la atención y hacía referencia un poco a Donald Trump, ¿no? Y decía algo así como que un virus no puede ser derrotado por un tuit. Y en este sentido, Donald Trump hasta ahora ha tenido una reacción frente al virus bastante de menosprecio y de intentar, pues, quitarle importancia, quitarle hierro, distraer con otros temas, pero un virus no reacciona a las tácticas habituales de políticos como Donald Trump. En este sentido, pues bueno, puede que esto sirva también como una cura de humildad o como para volver a colocar ciertas cosas en su lugar y, bueno, vamos a ver qué sucede. Llevamos tantos años asistiendo a películas apocalípticas, todas las distopías, que además muchas de ellas tienen el foco de un virus V de vendetta. Por ejemplo, veíamos en Years and Years también el miedo a la
salud, de las cuestiones relacionadas con eso. La película Contagio, que ahora ya está incluso descatalogada y creo que se está viviendo una avalancha de descargas, que la comentábamos aquí un día con Ana Pastor. Bueno, creo que está arrasando porque es un virus que nace de Asia y que entonces se propaga a gran velocidad. Bueno, tiene que ver con los zombies, pero vamos, por lo demás se parece bastante, dicen. Entonces, pero el ataque de pánico. Ahora, lo que me parece fascinante también es el sentido del humor español. Sí. Español. Esto me parece... No hay crisis. Dice, mira, podremos estar acojonados, podremos estar tal, pero hoy me enviaban un vídeo, dice, para aquellos que elijan pasar la Semana Santa en casa por el tema del coronavirus, una solución mágica. Y han subido a una virgen, a un robot aspirador que va circulando por la casa. Es un meme que está circulando por las redes sociales. Bueno, vamos a tener 15 días ahora. Tú tienes a los niños en casa, claro. Claro. Bueno, hoy no, todavía no. Hoy es el último día. Les he dicho ir al cole porque hoy sí que tenéis que aprovechar. Claro, yo les contaba, para los profesores, para todo, esto es una situación excepcional. Van a tener, todo el mundo va a tener que adaptarse y ver cómo gestionas y cómo pasas esta crisis y este momento que además es final de trimestre. En fin, por varias circunstancias, pues realmente la decisión tiene muchas implicaciones y muchos efectos colaterales. Es verdad que no son dramáticos, pero bueno, implica un montón de reorganización para muchísima gente. Mira. Pero bueno, hay que intentar también eso, pues desdramatizarlo, y para eso es verdad que los chistes que están circulando por internet, de que decía que la suspensión de colegios ya ha matado a más padres que el coronavirus. Hay aquí un cartel que nos envían en el chat Nativo Tecnológico que dice, ¿has visto esto? Dice, coronavirus, cansado del trabajo, pareja, hijos y demás familia, necesitas unas vacaciones, por 60 pavos te contagio el coronavirus. Imagina 15 días en cuarentena, solo tú, tu mando y tus series favoritas. Dice, últimos 10 días de oferta, no pierdas la oportunidad y renueva tu suscripción a Netflix. Infórmate, Martín. ¿Sabes? Pues eso, parte del rollo hispano este. Pero luego, fíjate, cuando estabas comentando el caldo de cultivo que puede generar toda esta epidemia de pánico, más que la enfermedad real, ¿no? Porque la enfermedad real, pues veremos a ver qué efecto tiene, pero de momento pues no es comparable con otras grandes virus. Pero hace poco estaba repasando y estaba estudiando la época de la peste bubónica en la Edad Media, y luego era interesante porque era con mi hija de 14 años, y me pareció interesante, no solo, digamos, estudiaba el hecho de pues cómo diezmó a la población, cómo pues una serie de medidas y de síntomas, pero también les hacían estudiar cómo eso tuvo efectos, porque generó un pánico y una sensación de que era un castigo divino, cómo impulsó una forma de pensar, permitió que la Iglesia penetrara todavía más en la sociedad, como muchísima gente lo atribuyó o buscó poderes divinos o buscó explicaciones más allá de lo que era la ciencia, que en esa época evidentemente no era un puntal de la sociedad, y cómo esto también terminó por ocasionar un modo de vida y unas consecuencias políticas y sociales. En esa línea argumental podríamos decir, el capitalismo, la exportación, la deslocalización a lugares como China, la globalización de los transportes que tanto contaminan, la ausencia del aparato público como estrategia de contención ha provocado todo esto que conocemos. Si hubiéramos tenido un sistema realmente basado en las... Pero eso no va a pasar. Ya te aseguro que se va a colocar el foco en otro lugar, se va a colocar el foco en otro sitio. Mary. No, yo quería poner el foco en lo que decías tú antes, Pilar, también de la educación pública, ¿no? Es verdad que, bueno, yo creo que la sanidad pública es bastante incontestable en la sociedad, pero es verdad que la educación, y sobre todo en momentos como el actual, se está cuestionando mucho, ¿no? Hemos visto cómo incluso ha habido manifestaciones diciendo, yo soy quien decide sobre la educación de mi hijo, yo solamente yo, ¿no? Bueno, pues ahora te vas a dar cuenta de lo que es tener la educación de tu hijo las 24 horas, ¿no? Y entender también la importancia que tiene la educación pública y el trabajo que hacen diario todos esos profesores y esas profesoras cuando dejas a tu hijo o a tu hija en el colegio, ¿no? Entonces yo creo que ojalá esto sirva para que la sociedad tenga cierta autocrítica y la sociedad empiece a valorar la sanidad y la educación públicas que tenemos en este país. Ojalá, pero yo no confío mucho en eso porque también se ha impuesto un tipo de debate muy relacionado con... Decía, es la retórica del troll, ¿no? Yo estoy convencido de que cuando pase esta crisis las cifras no van a ser ni de lejos las que se están proyectando, ni de lejos. Pero va a ser imposible el debate, porque en cuanto digas, hombre,
parece que no arrasó a la civilización. Ya saldrá alguien diciendo, díselo a la familia de los que han fallecido. Dice, ya, hombre, fallecer. Dice, ya sé que fallece gente por esto y por otras razones, todos los días. Si vivierais las cifras, no sé, me parece que era Noriega, que puse el otro día un tuit donde daba las cifras de la gente que es ingresada en las UCIs en condiciones normales. Claro, son pavorosas contadas minuto a minuto, pavorosas, porque en los hospitales ocurren estas cosas. Y entonces decía, joder, es que claro, decía, si cada invierno nos informaran en tiempo real de los 490.000 hospitalizados, 490.000, 35.300 ingresados en la UBI, 490.000 ingresados por gripe en España, de los cuales 35.000 acaban en la UBI. En la UBI son 2.500. Fallecidos 6.300 por gripe, aproximadamente una persona por hora. Y esto lo retransmites a tiempo real, el ataque de pánico también sería gigante, pero va a dar igual el debate, porque después la cosa va a estar en la parte humana, y claro, es que es grave, obviamente no es inocuo, pero es que nadie está discutiendo eso. Lo que estamos discutiendo es la forma de combatir esto socialmente, ¿no? Así que, pero bueno, el lío lo tenemos. Aunque sea inútil, igual. Fer, yo creo que hay que seguir insistiendo y decirlo, porque será inútil para una parte de la gente, pero seguro que a otros sí les abre los ojos o les sirve para por lo menos no lo sé. A mí discutir en las reuniones familiares. A mí lo que me preocupa son los matices, porque, insisto, todos los debates de adultos tienen matices, no están hechos con brocha gorda. Y entonces, claro, dice Ángel Trianidro, dice, no vayas a las tertulias porque te van a crujir. El problema es la falta de matices, porque si yo digo, yo estoy preocupado con que la capacidad del sistema sanitario español se vea desbordado, eso no significa que el virus sea más grave de lo que están diciendo. Entonces entiendo que la gente, los adultos, entienden esto. Pero claro, dice, no, es que estás diciendo que estás desbordado, pero a la vez estás diciendo que no hay que preocuparse. No, lo que estoy diciendo es que te preocupes no te hace más vulnerable o menos. Lo que estoy diciendo es que tienes que seguir los consejos de los científicos, punto. Y los datos de los científicos, punto. Porque esta es otra, te sientas en las tertulias y la gente lanza unos datos. Es que tiene un 7% de mortalidad. Y digo, hostia, yo no he oído ese dato, lo habrán cambiado en el último minuto y yo no me habré enterado. Y entonces sale un científico a continuación diciendo, oye, hay que tener cuidado con los datos porque seguimos en los mismos índices de letalidad que estábamos. Eso, acabo de ir un 7% por ahí, que dice, bueno, sí, pero si lo cogemos en el segmento de gente más mayor, hombre, ya, y si llamamos a mi abuela y le ponemos bicicletas, entonces es un carromato. Entonces, en fin, bueno, pues así estamos. Así que va a ser imposible. Y lo que no sé muy bien es cómo queréis que lo tratemos. Bueno, pero yo creo... En la audiencia, porque a lo mejor la audiencia tiene una idea sobre... Mira, Isabel Sierra me parece que da en la clave. Hay que ocuparse. Pero preocuparse no tiene sentido. Ocuparse previamente. Así que sigamos el consejo de Isabel Sierra. A lo mejor la audiencia tiene una idea de cómo os gustaría que se informase sobre esta naturaleza, si lo estamos haciendo bien, si queréis más detalle. Hay gente que dice, es que yo quiero conocer cada muerto al minuto. Yo no sé qué utilidad pública tiene eso. Creo que tiene más utilidad decir, estos son los síntomas, estas son las razones por las que usted debe llamar al 112. Y hablar de porcentajes es muy importante. Y conozca usted los datos. Es muy importante, porque evidentemente no es lo mismo hablar de porcentajes que decir eso, un muerto al día, ¿no? Hay que hablar de porcentajes. Igual que lo hemos contado aquí con el caso de China y del más del 70% de personas infectadas que están curadas, ¿no? Pero yo creo que también como sociedad y como individuos tenemos una gran responsabilidad, y es que cuando estemos con amigos, cuando estemos con familia, intentemos llamar a la calma, al sosiego. Y sobre todo también poner los datos oficiales sobre la mesa para apoyarnos también en ese argumento de sosiego y de calma, porque creo que de verdad si en algo nos va a poner a prueba esto es no solamente en cómo vencer al miedo y en valorar, ¿no?, los servicios públicos, sino también en que tenemos una responsabilidad social de no entrar en pánico y también de ayudar a las personas que tenemos al lado que puedan tener pánico, que puedan tener miedo, y creo que es una buena herramienta hacerlo con datos oficiales y llamando a la calma y al sosiego. Pero mire, es interesante esto. Yo tengo un familiar que vive en Italia y en un chat de familiar, del grupo de la familia y tal, alguien le preguntaba ¿qué tal? Y dice, pues bien, nosotros estamos aquí en Roma y la verdad es que la vida sigue más o menos tranquila. Ahora es verdad que acaba de anunciar el gobierno italiano que extiende, digamos, la cuarentena o las medidas de aislamiento a todo el país. Pero él decía, de todas formas, es que hay que recordar que aunque Italia se está poniendo como el caso pues más grave, en el que ha habido ya 400 y pico muertos,
en que hay varios miles de afectados, él recordaba, dice, es que por cada afectado hay 6.000 italianos sanos. Italia es un país de 60 millones de personas, es decir, es verdad, es una situación de la que hay que ocuparse, que puedes incluso preocuparte un poco, pero no sacarla de contexto. Es decir, incluso yo creo que los italianos para lo que sirve la preocupación es para seguir las directrices que se nos dan. Es decir, hay que tomarse en serio a las autoridades. Pero esto no es nuevo con esta crisis. Esto parece algo sensato. Cuando dicen que hay que lavarse las manos, es que hay que lavarse las manos. Hombre, ya era una guarrada no hacerlo, para que nos vamos a engañar. Cuando dice que hay que intentar evitar estrechar los contactos, intentemos evitar estrechar los contactos. Cuando nos dicen también que el grado de letalidad no es alto respecto a otras enfermedades que circulan, tenemos que tenerlo en consideración, pero eso no significa que nos expongamos como si no estuviera ocurriendo nada, porque si tienes enfermedades previas o te relacionas con gente muy mayor, pueden tener consecuencias. De manera que simplemente escuchar a las autoridades, y yo creo que no hay mucha más complicación en esto. Ahora, fijaos, la complejidad del tiempo que estamos viviendo es tal que incluso hay una científico que ha sido muy viralizada en las últimas horas, que alguien daba cuenta también de la contradicción que supone una viróloga virolizada, y decía, no ya por la gracia que tenga el juego de palabras, sino porque es la primera vez que la gente presta tanta atención a un elemento científico. Y decía, lo que me llama la atención es que, dice, compañeros míos con acceso a las mismas fuentes, unos y otros, están lanzando conclusiones diferentes. Es decir, sobre los mismos datos científicos hay debate en la comunidad, no ya de gente desinformada, sino en la propia comunidad hay gente que prefiere encaminarse hacia el lado de la preocupación y gente que prefiere encaminarse hacia el lado de la tranquilidad. Dice, gente con datos sólidos y con formación científica, con formación en virología. De manera que, claro, eso también nos hace pensar un poco que está relacionado con los datos, pero a veces también está relacionado con otras cosas, con el contexto, con las sensaciones, con las experiencias personales, con muchas cosas, independientemente de los datos que tengamos cada uno, ¿no? Y me parece que es interesante porque, luego decía, cuidado con todo lo que estoy leyendo. Esta es una experta en esta materia. Dice, cuidado con lo que estoy leyendo porque, dice, aquí está haciendo proyecciones matemáticas, gente relacionada con otras disciplinas, con la ingeniería, y hace proyecciones matemáticas. ¿Se va a multiplicar? Por tanto, hombre, no, es que la virología no es tan sencilla, porque hay una casuística, depende de los anticuerpos que tenga, depende de la población, depende del estado del segmento de edad, depende también de muchos factores, algunos relacionados con el estado de salud de los propios pacientes, con la forma de superar ciertas patologías. Así que, dice, para esto esto es una especialidad concreta. No basta con que el otro día un tipo de una inmobiliaria de estas de Internet hacía su propia proyección y todo el mundo lo retuiteaba. Y dices, hombre, yo supongo que algo entiendes de la valoración de los pisos. Bueno, ahora que te han puesto el foco además por observarla, digamos, de forma... Pero algo entenderás de eso, pero de esta materia, pues prefiero confiar en expertos en virología, en esa materia concreta, ¿no? Y simplemente yo lo que quiero es reivindicar eso, ¿no? Escuchemos a los científicos, no pongamos solo el foco en esa otra parte y entendamos que esto es una cosa compleja y llena de matices. No, yo creo que es eso, además, que indiscutiblemente hay la mayor parte de la gente, yo incluso os lo digo a mis hijos, si yo no estoy preocupado porque nosotros cojamos el coronavirus, más allá de lo que nos pueda condicionar pues estar 2 semanas dentro de casa, en realidad hay gente que sí puede estar preocupada y esa gente pues tendrá que tomar a lo mejor más medidas de prevención, pero realmente se trata eso de un poco de contextualizar las cosas, sobre todo con la cantidad de información científica que se está divulgando y que se está dando sobre este tema. Bueno, y en todo caso, lo que sí que va a ocurrir ahora es que esto socialmente, mandar a los críos a casa durante 15 días tiene muchas consecuencias. Lo que me decían es que se está observando en el consumo de las plataformas de televisión, se han disparado el consumo. Claro, tiene más gente en casa. Sí, claro, eso es una cosa también. ¿Qué vas a hacer si tienes a los niños sanos en casa 2 semanas? Es complicado para padres, incluso valorar para la abuelos. Educación pública. ¿El qué? Valorar la educación pública. Más de uno estará reflexionando sobre eso. Seguro, pero quiero decir, o cualquier tipo de educación. O culpándoles por tenerles que aguantar en casa. Claro, que es como, bueno, que se infecten ellos. O sea, que no quieren arriesgarse y tengo que tragar yo 15 días aquí. Seguro. Sí, al final el ser humano siempre hay alguien. Y luego podríamos debatir, pero yo no quiero entrar en ese terreno, si realmente el cierre de colegios y de centros educativos es una medida realmente eficaz para
para combatir el virus, que además se está diciendo que precisamente este es un virus que tiene muy poca incidencia en niños, que hay pocos contagiados y que cuando hay contagiados, pues en general prácticamente todos los cuadros son muy leves. Que esa sea la primera medida. Yo creo que tiene más que ver con que es una medida que se puede aplicar y que conciencia a toda la sociedad e implica a toda la sociedad, que que realmente sea efectivo el cierre de colegios para frenar la epidemia. Bueno, así que, en fin, lo que viene en tiempos muy curiosos, pero vamos a tener mucha oportunidad de charlar aquí, de charlar con la audiencia y crear aquí también una pequeña isla de convivencia y de sosiego y de tranquilidad. Hay gente que está sola, que está más preocupada, oyentes de la cafetera, así que os pedimos también que utilicéis este programa un poquito como vínculo, como nexo de unión. Esto, ya sabéis, es una gran familia, una gran red social en el que, bueno, pues que sirve de hilo de Ariadna para gente que tiene familiares en el exterior y que hay preocupaciones. Así que vamos a acompañaros, vamos a estar aquí, no vamos a dejar de estar. Nosotros, como inventamos el teletrabajo básicamente en este segmento, en este sector, pues podemos seguir trabajando. Ya tenemos nuestros sistemas. Ya tenemos nuestros sistemas para trabajar a distancia. Igual puedo recuperar el pijama, Mary. Si en algún momento te obligan a quedarte 15 días en tu casa, yo puedo recuperar el pijama tranquilamente. Y tú puedes entrar a distancia con el micro de tu habitación, con la bata, y los oyentes desde casa en pijama, y vamos a hacer la comunidad del pijama, la gran fiesta del pijama. Claro. Yo también puedo ir en pijama. Tú estás en pijama ahora mismo, no lo niegues. No, ahora mismo no. He llevado a los niños al colegio, así que no. Qué osada, que ahí retando al sistema, Pai. Luego está viendo un montón de casos. Yo creo que hay gente que no les ha mandado al colegio. Yo he visto menos gente que otros días. No te quepa duda. Pero luego lo que me han dicho es que hay también un montón de casos de negacionistas diciendo, no, esto no es nada, esto es una chorrada, que se han contagiado en Estados Unidos. Entonces, claro, todos los focos ahí colocados delante y tal. Digo, hombre, es que tampoco hay que pasarse de frenada. O sea, ni somos niños, pero somos adultos. Bueno, ser cautos. Ni lo otro, ¿no? Cautos y no ser responsables, ¿no? Intentar ser responsables ante una situación que, aunque solo sea por intentar evitar la expansión del pánico, que es verdad que quizás sea lo más preocupante. Yo tengo mucha intriga por cómo veremos esto dentro de un año. Si pudiese viajar en el tiempo, yo también. Me gustaría verlo. Que las cosas nunca son tan claras. Que siempre queda duda. Fíjate lo de la gripe A que está circulando ahora, esto de Iñaki Gabilondo que escuchábamos, hay mucha gente, uno, que no le da crédito todavía, y dos, que ya no lo recuerda, porque por supuesto todo esto es como, bueno, sí, claro. Corramos un tupido velo, ¿no? Y hombre, hace nada que las 2 semanas de suspensión de clase aquí en Madrid, eso creo que se van a acordar los padres durante un tiempo. Sí, esa parte sí, pero me refiero a la dimensión, el alcance, quién va a dar objetivamente el suceso, ¿no? ¿Quién lo va a contar? Quienes llevan inundando de sintonías militares las parrillas de radio y televisión. Joder, es que el otro día pongo la radio y tenían una música puesta de marcha militar. Hablando de Italia, y digo, hombre, claro, si empezamos así, joder, estoy volviendo a limpiar el CEDME. Claro, es que cómo la gente no se va a sentir en una película de terror si es que se la estamos creando. Sí. Lo que pasa es que para mí toda la preocupación que tiene esto es que yo creo que no hay conciencia de que el pánico tiene precio, tiene consecuencias. Así que, bueno, lo que vamos a empezar a hacer, como dice mi hermana Viri, es empezar a entrevistar a todos los niños que se quedan en casa. Ah, pues mira. Aquí en la cafetera. Así que a partir de mañana lo vamos a pasar, los padres lo van a agradecer porque aunque sean 15 minutitos. Así que ir preparándoos, oyentes de la cafetera, si tenéis hijos por ahí por casa, nos vais enviando el teléfono y vamos entrevistando es que si a ver qué piensan del coronavirus. Yo recuerdo... estar felices, claro, porque para lo que unos es un susto, para otros es una alegría. El pequeño Fer ayer estaba dando saltos de alegría. Sí, el primer día, luego van a estar más aburridos. No, porque ya le voy a organizar yo ahí, bueno, los días que esté conmigo, que vamos a seguir. Claro, pero digo que lo voy a seguir para un niño tampoco tienen que estar metidos en casa. O sea, que pueden hacer... Bueno, esa es la duda, ¿no? Realmente. Eso es lo que está por ver. Y de hecho van a ir, supongo, soltando las medidas y las restricciones con cuentagotas, pero... Pero mira esto que decía Fernando Simón Pay, que a mí me parece muy interesante, que decía, claro, me están pidiendo que anule el 8M o las fallas de Valencia, pero no el metro. Porque, claro, las medidas políticamente son una cosa, el mensaje que envían es otra cosa. Y técnicamente, para evitar la propagación, son otras diferentes. Porque si quiero tomar medidas, prohíbo que la gente salga a la calle. Claro, no puedes hacer eso.
Entonces, como no puedes hacer eso, lo que no puedes hacer es tomar medidas cojas. Dice, no, tomo una, pero no tomo la otra. Hombre, tiene que haber un equilibrio entre lo sensato y el dar por hecho que la propagación se va a producir en unos términos, pero intentar que sea contenido y paulatino pero claro, pero lo que no puedes es asaltarlo todo de golpe, ¿no? Y me pareció una reflexión muy interesante para comprender la complejidad. Sí, eso que yo te decía con el cierre de colegios. Yo tengo la sensación de que el cierre de colegios es en ese sentido una de las medidas más asumibles, entre comillas, para intentar además concienciar a la población de que hay que cambiar ciertos hábitos y que hay ciertas cosas que a lo mejor no conviene hacer durante un tiempo. Yo creo que ese es el mayor sentido de todo esto. Y lo que pasa que también tiene un coste. Claro, evidentemente. Entonces sí. veremos a ver. Pero claro, si es verdad, si puedes seguir haciendo toda tu vida normal o en Italia decían, los abuelos están llevando a los niños al parque, pero en realidad al aire libre también puedes poner, porque ¿qué vas a hacer? ¿Prohibir que se salga directamente de casa? Si es que también... cada uno tiene una teoría, porque yo hablaba con un médico especializado en enfermedades respiratorias y me decía, si lo mejor es el aire libre, lo peor es el reconcentrado. Dice que, por cierto, casi todos los hospitales están reconcentrados porque la mayor parte de las salas de atención no tienen ventilación, que es otra de las paradojas estas de... Dice, pero toda la vida, dice, yo he estado operando en un hospital, no recuerdo el nombre de un hospital, pero estaba en España, dice, que tenían unas ventanas con mosquiteras. Dice, porque consideraban que la manera en la que el aire fluía, pues ayudaba. Dice, hombre, te puedes coger algún tipo muy concreto de tal. Dice, pero todo el sistema de ventilación de los aires acondicionados, y esto me lo decía un médico, no me lo decía pero en todo caso, bueno, más allá de eso, en Italia ha pasado que la gente se ha ido a esquiar y de pronto se han encontrado unas colas de esquiadores y dices, hostia, vale, pues ahí en la nieve igual era más difícil, pero claro, la cola del esquí está muy cambiada. No, ¿sabes lo que pasa? Que había hasta instrucciones. Yo en algún sitio me llamó la atención que había instrucciones para las estaciones de esquí. Es decir, por ejemplo, solo podían montar X personas por telecabina, en la silla. Es decir, es curioso, pero había llegado hasta ese nivel. No habían prohibido que la gente fuera a esquiar. Ahora yo no sé si con las medidas que han ido adoptando poco a poco, pero claro, es verdad, ¿dónde pones la línea, ¿no? Para que realmente sea efectiva es lo que dices, para realmente parar la epidemia, todos en casa sin salir, pero no está muy claro si eso es asumible como país y como sociedad. Sobre todo porque creas economía. Otros conflictos diferentes, ¿no? Claro. Y otras cuestiones que también implican diferentes sectores y todo. O sea, todo es un equilibrio complicado. Sobre todo, luego también sobre la propagación del miedo, Tristán Ulloa, el actor, dice, yo tuve gripe A. Lo viví con cierta inquietud por el desconocimiento y aún recuerdo la cantidad de tonterías apocalípticas que se dijeron. Pasé mucho más miedo con la reacción de la gente que con el hecho de estar infectado. Y hoy se nos vuelve a ir la pinza a todos. Que yo creo que nos tiene que hacer reflexionar precisamente sobre eso. A la cafetera no. Sobre también el efecto que generamos no solamente en las personas que ya tienen mucho miedo y no podemos alimentarlo, sino de las personas también infectadas, que están muy preocupadas por el hecho de estar infectadas, con lo cual tenemos una responsabilidad social enorme. Pero para mí la cuestión es la siguiente, pese a las críticas que puede desencadenar que digamos esto. ¿De qué sirve el efecto pánico? Entiendo el efecto precaución y entiendo la seriedad en esto, ser exigentes. Oye, si no te has lavado las manos, además de que eres un cerdo, porque eso no puede ser, eres un irresponsable. Pero ¿de qué sirve el pánico? ¿De qué sirve? Porque hay quien... No sirve nunca de nada. Es que no sirve de nada. Es que dice, estás más protegido, porque lo que sí que sé a ciencia cierta es que el pánico tiene consecuencias negativas. Eso sí lo sé. Lo está teniendo en los supermercados. Claro, hay gente que se está llevando la leche, por ejemplo, la leche materna, la leche en polvo, que se lo está llevando en carros. Ahora explícame tú, cuando vaya una madre que lo necesita, a comprarlo. Es decir, el pánico tiene consecuencias graves. El pánico. Me dices, no, pero yo prefiero tener pánico. De puta madre. En tu casa. Otra cosa es que no hagas caso a las recomendaciones. Entonces, insisto, eres un irresponsable. Pero es que una cosa no significa la otra. Es que ponerle música militar a una noticia no significa informar mejor. Y o entendemos esto o nos vamos a volver completamente locos y el sistema de verdad se viene abajo. Porque es verdad que el sistema se basa en la confianza. Como la gente empieza a desconfiar, es cuando empiezan los problemas. Entonces, como sabemos que las consecuencias son graves, lo que no puede ser es que aceptemos el miedo. Podemos tener precaución, pero el miedo no ayuda a nada, Porque, entre otras cosas, habrá mucha gente que nos esté escuchando que se lo va a coger, porque han dicho que hasta el 70% de la población mundial se lo podría coger si se convierte en estacional. Entonces, aceptemos que vamos a convivir con eso durante bastante tiempo. Y bueno, oye, tengamos la fortuna de no tener patologías asociadas, intentemos tomar precauciones si las tenemos
y tratemos de vivir la vida, que también hay otros virus que circulan a nuestro alrededor muy graves. Las bacterias hiperresistentes de los hospitales, por ejemplo. O revise usted su paño en el lavabo. Me decían, ¿es verdad? Claro, es que ahora es que nos hemos dado cuenta de que éramos sociedad y no de que éramos simples individuos. Y como tal tenemos que actuar. No podemos seguir actuando como individuos, sobre todo en situaciones como esta. Así que seamos conscientes de que somos sociedad, de que tenemos gente al lado y de que somos responsables. Sí. Bueno, y sobre todo que vamos a ver el sistema sanitario muy muy lleno de gente, y lo vamos a ver gente en los pasillos. Por cierto, que podemos buscar fotos de todos los años pasados. Pues añádele una emergencia sanitaria retransmitida por televisión como esta, donde la gente va, gente que normalmente pasaría una patología en su casa, aun siendo afectado en los pulmones, aun con fiebres muy altas, que lo pasan todos los años en casa. Oye, ¿quién no ha tenido una fiebre con 40 grados que no se le ha ocurrido irse a un hospital y has pasado una etapa de fiebre a lo bestia, un gripazo de estos? Bueno, pues ahora todos esos se están yendo a los hospitales, de manera que tanto por el coronavirus como por todas las otras derivadas respiratorias se están llenando los hospitales, así que un poco de cautela y un poco de precaución. Por eso han puesto un número de teléfono para que la gente lo que empiece es a protocolizar un poquito las llamadas y a decir, pues tengo estos síntomas, qué es lo que tengo que hacer, y que sea un experto el que se lo diga. Así que precaución, cuidados, cariño, amistad y cafetera. Que vamos a tener, contexto, ¿no? Y mucho contexto, que vamos a tener tiempo para charlar y para estar juntos. Oye, si tenéis mañana a los hijos en casa, nos gusta, hablemos con ellos, que hablen los niños también. Van a ser protagonistas en los próximos días en la vida de un montón de hogares, así que... En Madrid, de momento Madrid, Vitoria y La Bastida, ¿no? Luego ya veremos qué pasa en el resto de España. Iremos viendo las medidas, cómo se van tomando en otros lugares y cuál es el único... Bueno, a ver qué fórmulas se emplean en otros lugares y todo eso. Así que, y mientras tanto, oye, nos interesa, ¿cómo queréis que nosotros informemos sobre esta materia? Almohadilla, la cafetera Cautelas. Almohadilla, la cafetera Cautelas en Twitter. ¿Os gusta la manera en la que lo estamos haciendo? ¿Consideráis que debemos dar otro tipo de información? ¿Qué tipo de información? Ser lo más precisos, intentemos que no sea dominen. Ya sé que alguno de los oyentes pues seguramente nos odia y nos gustaría vernos contagiados coronavíricos, pero más allá de eso, ¿qué tipo de, si queréis otro tipo de información, qué tipo de información creéis que es necesaria, necesitáis? Y nosotros pues iremos tomando nota. Almohadilla, la cafetera Cautelas. ¿Os gusta esta manera? ¿Queréis otra? ¿Qué es lo que sería bueno, aconsejable para la opinión pública conocer? ¿Qué datos concretos? ¿Para qué serviría conocer esos datos? ¿Qué objeto puede tener? Y nosotros con eso nos vamos. ¿Vale? A tomar café. Pai, que nada, que pasarlo muy bien. Vamos, mañana charlamos de nuevo. De acuerdo, aquí estaremos. Mary, gracias. Hasta mañana. Gentes de la cafetera, gentes del mundo, os queremos. Mañana más, aquí en la cafetera. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y sobre todo, no estás sola, allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Si hay cualquier cosa, en todo caso, siempre tendremos abierta la posibilidad de volver a conectar o de hacer alguna cosa. Pero, mientras tanto, disfrutad lo que podáis. Un abrazo muy fuerte, cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. More than the scope of my own dream. There's a blood that speaks better word, better louder than lies that I've heard. The spirit leads, and the spirit sings. Let me keep it step